Buenas noches, bienvenidos a Más se perdió en Cuba. Aquí estamos dispuestos a entretenerles, a informarles y a opinarles sobre los asuntos que tienen que ver con este país y que son casi siempre agrios. Tan agrios que no sé si al programa habría que llamarle Sábado de Dolores. Ayer fue Viernes de Dolores, a lo mejor hoy toca llamarle Sábado de Dolores. Espero que no, porque siempre se aprenden cosas y cosas útiles y desde luego aquí siempre estamos buscando soluciones para algunas de las asuntillos que nos aquejan, fundamentalmente los de la corrupción, que sé que tanto os divierten y tanto os entretienen. Lo primero, presentar a nuestra mesa esta noche de sábado. Doña Ana Cuartero, muy buenas noches. Muy buenas noches, Javier, Diputada encantada de estar de aquí. Vox en la Asamblea de Madrid. Gracias. Don Mario Garcés, difícil de presentar siempre, porque intelectual, político, funcionario público de rango, inspector de Hacienda y tantas las cosas, ¿no? Una cosa más, No hay mucho político en este país. Fue portavoz adjunto en el Grupo Parlamentario Popular del Congreso, pero hay pocos en el Congreso que hayan escrito alguna vez, ya iba a decir una novela, pues... Y que la hayan leído. Un cuentito. Bueno, y que hayan leído un cuentito. Que hayan leído. Más allá del argumentario, sí, es complicado, es complicado. Don Raúl Ramírez, muy buenas noches, abogado, empresario, ¿todo bien? Todo divinamente, muy buenas noches. Dice, depende de con quién compares. Si comparas con Ábalos, fantástico, ¿no? Hombre, yo ya, de verdad, mire, me puede usted insultar, me puede vejar, me puede intentar desprestigiar, pero no se pase tanto en esa comparación. Yo me quedé en que Ábalos decía que él era inocente de todo, vamos, no, nada. Hombre, pero ni una multa de tráfico. Ábalos, tampoco... Ni una multa de tráfico con la furgoneta esa, ya saben el contenido de la gente que iba en la furgoneta. ¿Y para qué? Al parador de Teruel, por cierto, Teruel, ¿qué canto tiene Teruel para estas citas? Teruel existe, sobre todo para algunos. Sí, para algunos más que para otros. Don Alfonso Rojo, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Periodista y director de Periodista Digital. Y yo no era el chofer del furgón. Tú no fuiste. No, tú no fuiste. No era yo el que llevaba el furgón. Lo desmientes categóricamente. Sí, no fui yo. Ese ya sería Ábalos, el que conducía. Yo no le dejo conducir a Koldo. Koldo no es de fiar. No sabemos quién fue. Bueno, vamos a arrancar con la gira asiática de Pedro Sánchez, pero comentada con ironía, porque, bueno, es evidente que él se encuentra muy bien entre comunistas. Cuanto más comunistas, más marxistas y más, pues, antiderechos humanos, parece que a él le gustan más. Los chinos, los vietnamitas, todas estas cosas, la verdad. Vamos a ver en qué ha consistido esta tour que se ha dado el presidente. Yo no soy de los que creen que haya organizado la tour para quitarse de en medio cuando iba a presentar la UCO el informe que señala Begoña Gómez y esto en las ayudas de Air Europa. No, porque conozco a los chinos y los chinos no hay nada que se consiga en menos de 8 o 10 meses. Esto es verdad. Ahora que mira tú por dónde le haya venido la cosa perfecta, le han situado en mitad de los aranceles de China con Estados Unidos, que es como un póker diabólico. Él se ha colocado en medio con tendencia pro-China, como si fuera Forrest Gump en Vietnam, más o menos. Vean. La guerra comercial ha puesto los mercados patas arriba a nivel mundial y en este contexto Sánchez ha decidido acercarse a China, principal adversario de Trump. Ya es la tercera visita en apenas 2 años, una jugada de lo más arriesgada de la que ya toman nota desde la administración Trump. Eso sería cortarse el propio cuello. El portavoz de Asuntos Exteriores del gigante asiático no tardó en salir a defender la visita de Sánchez. Pues hablando de cortar cuellos, son los Estados Unidos los que amenazan y chantajean al resto del mundo con aranceles. Las relaciones entre China y España son una parte integral de las relaciones entre China y la Unión Europea. Sánchez ha posicionado a España y en parte a la Unión Europea con su visita mientras juega a ser antagonista de la nueva administración americana. España, como sabe, es un país profundamente europeísta que ve a China como socio de la Unión Europea. España siempre trabajará para favorecer unas relaciones sólidas y equilibradas. En la rueda de prensa posterior a la reunión, Sánchez subió a China de categoría. Ya no es un simple socio, sino que... China es además un socio imprescindible a la hora de hacer frente a los desafíos globales. Ambos gobiernos han firmado nuevos acuerdos. 4 acuerdos de cooperación en materia de ciencia, innovación, tecnología, educación
y producción cinematográfica, además de 2 protocolos de exportación agrícola y ganadera con los que abrir el mercado chino a las empresas españolas. Por otro lado, se han tratado las inversiones chinas en España y la balanza comercial que es desfavorable a nuestro país. Siempre hemos apostado por la apertura comercial. Seguimos abogando por una relación económica más equilibrada y por la promoción de inversiones recíprocas en beneficio mutuo. Que tanto España como Europa tenemos un importante déficit comercial con China, que hay que trabajar por subsanar y que no debemos dejar que las tensiones comerciales se interpongan. Sánchez también ha aprovechado su viaje a Asia para tejer amistad con Vietnam. El presidente del gobierno incluso rindió honores al fundador del Partido Comunista Vietnamita, Ho Chi Minh, en su tumba. ¿Tendrá consecuencias el posicionamiento de Sánchez? Tendrá consecuencias, de eso no me cabe duda, tal como está la relación entre Estados Unidos y China. Es un viaje absolutamente inoportuno, de eso no cabe duda. A mí me dan miedo 2 cosas. ¿Que vuelva con los bolsillos vacíos? Pues sí, a lo normal. A China le cuesta poco prometerle una fábrica de baterías donde usted quiera ponerla, con una inversión que se anuncia espectacular y que luego pues el tiempo hace que nos olvidemos y que no se haga. Esto ha pasado muchas veces, no solo con China. Bueno, eso me da miedo, pero también me da miedo que vuelva con el bolsillo lleno, porque los chinos ambicionan algo de España. ¿Saben qué es? Los puertos de Canarias, para utilizar Canarias como base de su penetración por África continental, obviamente. Pues no hay nada mejor que tener una base en el puerto de Las Palmas, por ejemplo, y ahí, pues a lo mejor Sánchez es demasiado generoso, no lo sé, pero lo veremos. Don Alfonso Rojo, ¿inoportuno el viaje? Sí, bueno, hay muchos enfoques, es decir, a mí hay una declaración que ha pasado casi desapercibida de Sánchez, que es el ejemplo de Vietnam y China. Oiga, vamos a ver, para nuestros espectadores, China es una dictadura infame, es un país, por poner ejemplos, que hasta que no se instaura en la pena de muerte como sistema la inyección letal, que es bastante reciente, la familia del condenado pagaba la bala del ejecutado. Sí, señor. Pagaba, o sea, además de matarte al cuñado, tenías que pagar la bala con la que lo mataban. Algunos lo pagarían encantado, pero yo creo que otros no. Es un país en el que a las minorías, sean religiosas o incluso étnicas, es un país muy variado, las pasan por la depuradora, las trituran en la depuradora. Y estoy hablando desde los cristianos o los católicos a los uigures, es decir, que hay de todo. Es un país sin opinión pública, y cuando digo opinión pública, que es una gran ventaja de China y de todos los países comunistas. No, es que no hay opinión pública, no hay libertad de prensa, que eso le da una gran capacidad. En la batalla que tiene ahora con Trump, Xi Jinping le da una gran ventaja. Claro que pierde mucho más China que Estados Unidos si se cortan las relaciones comerciales, porque exporta 3 veces más a Europa de lo que compra de Europa y exporta 4 veces más a Estados Unidos de lo que compra de Estados Unidos, incluso de España. Entonces, si se corta sería malo, pero le importa un comino, cosa que a nuestras opiniones públicas no les importa. Y me parece desventurada por el momento. Espero que no nos singularice Estados Unidos, que Trump no se fije, porque da la impresión de ser, entre otros defectos, que tiene el de ser rencoroso. Y imagínate que ya nos pasó con Zapatero, no por no levantarse a la bandera, sino por la forma como se retiraron las tropas de Irak sin avisar a ninguno más, salir corriendo, una cosa muy fea, y al final eso tiene un coste. Y después, yo sí creo que tu aliado, aunque hace 5 años ya Zapatero dijo en aquella, ¿os acordáis? Aquella videoconferencia con los compadres de Puebla, que estaba con los ojos despavoridos y parecía que se había tomado una pastilla con muy poca luz, una luz tenue, que dijo hay que aliarse con China para hacerle la vida imposible a Estados Unidos. Eso lo dijo hace 5 años. Yo creo que no es la línea. Nosotros, por muchos problemas que tengamos, por mucho Cándido Conde Pumpido, por mucho fiscal general del Estado y por muchos furgones de putas que vayan a Teruel, es un país todavía decente. China no lo es, desde el punto de vista político. No es un país homologable. Entonces, alinearte con China en este momento, aparecer como el que va allí a rendir pleitesía. Tú has dicho, le pueden prometer lo que quieran. Los chinos no te dan nada gratis. Los chinos no van a regalar nada. Los chinos van a hacer negocio con Sánchez y van a explotar a Sánchez y van a hacerlo con nosotros. Y por si sirve de recuerdo, teníamos una industria de placas eléctricas, de esas voltaicas, boyante hace 15 años en España y en Europa. ¿Dónde está?
Nada, O sea, en se China. la han comido Los chinos. los chinos. Sí, sí, lo que pasa siempre. Se te olvidó Vietnam. En Vietnam, Ho Chi Minh. ¿Quién era Ho Chi Minh? Pues un tío sanguinario, cruel, que sumergió a su país en una guerra civil en la que los que representaban un problema político porque defendían ideas contrarias al comunismo maoísta de Ho Chi Minh eran depurados. Ya saben lo que significa depurados si haces este gesto. Y los que dudaban o, en fin, no tenían una posición muy clara eran enviados a campos de reeducación. Algunos pasaron en esos campos 20, 25 años, hasta que el gobierno comunista vietnamita consideró que ya estaban reeducados. Una cosa lamentable. Ahora, claro, miren, no se puede ser el impulsor de actos contra Franco, 50 o 50 y tantos con dinero público en España, el que no paró hasta que se llevaron a Franco del Valle de los Caídos, y romperse el cuello ante la tumba de homenaje a Ho Chi Minh en Vietnam. Esto es simplemente entrar en el terreno de la infamia. Por eso estas imágenes, ahí mira qué sentimiento pone. Bueno, pues esto desde luego no, es absolutamente reprochable. En China, pues en China seguro que no se le ha ocurrido decirle al presidente Xi: oiga, de Tiananmen, ¿cómo quedó aquello, no? ¿O qué ha pasado con este que depuraron a la vista de todos en la última reunión del Partido Comunista Chino? No, esto no, porque los derechos humanos se defienden contra cosas de hace 60 años en España, si acaso, pero fuera hay que mostrar una actitud de absoluto respeto y de conmovida memoria hacia los que han sido asesinos de la humanidad, en pocas palabras. Además, quiero decir que Pedro Sánchez, que es un tipo esquivo políticamente, parece que se lleva bien con los dictadores fuera de España. Si es que además no hay negocio, Javier. Es decir, que no dices, bueno, me vendo y me vengo con unos contratos, consigo no sé qué, que los chinos no te lo dan. Es decir, que de verdad, es decir, que no hay negocio. Es decir, si vuelves de ahí y dices, bueno, he conseguido para España un estatus distinto, primero vas a estar dentro del grupo europeo, te van a dar lo que le den a Europa si se lo dan, y vuelves sin nada. Es decir, yo creo que él quería apuntarse, hacerse por unas fotos, no compensa. Son 3 viajes los que lleva Sánchez a China. Doña Ana. Sí, más viajes de los que ha hecho para ver a los damnificados de la Dana, o sea que está claro dónde están los intereses del señor Sánchez. Me gusta mucho la orientación que has dado, porque yo venía pensando que la realidad es que ir a intentar venderle arroz a los chinos cuando Estados Unidos van a dejar de comprárselo, pues la verdad es que es intentar convencernos de que va a colocar algo de lo que pueda ser perjudicado por los aranceles estadounidenses en China, es creer que somos idiotas. Es decir, justo te vas al sitio en donde más dificultades tienen, porque si hay algo contra lo que está combatiendo Estados Unidos es contra China. Entonces, si tú quieres ir a colocar tus productos que vayan a ser perjudicados por esos aranceles, no te vayas al más perjudicado, que ese tiene un problema. Con lo cual yo estoy contigo, no ha vuelto con los vacíos llenos de acuerdo, sino lo que ha vuelto es después de haberse sometido a la dictadura china con un compromiso de colocar los productos chinos en el mercado español. Un líder político tiene que tener un ropaje, tiene que tener una identidad propia, un sabor propio, y si defiendes los derechos humanos tienes que defenderlos en todas partes. Esa soga te la has puesto tú solo al cuello. Por ejemplo, la reina Sofía. La reina Sofía, cuando lo era, la única reina, digamos, aún lo es, se fue a un viaje a China, con el rey, por supuesto, y fueron recibidos por el presidente chino, entonces era Deng Xiaoping. Deng Xiaoping les invitó a la ceremonia del té, que es un ritual pues muy exigente, ¿verdad? Y en mitad del ritual, la reina Sofía le dijo al presidente chino, con intérpretes, por supuesto, le dijo: oiga, ¿y del Tíbet qué? El Tíbet es uno de esos países que invadieron, que, en fin, hicieron 1000 tropelías, que las pueden ver en no sé cuántas películas al respecto, que las hay. Y el presidente chino, Deng Xiaoping, se tomó su tiempo, se dejó aparentar que se estaba pensando la respuesta, y al final le contestó a la reina Sofía que había cometido esta cosa terrible de saltarse el protocolo y preguntarle por un asunto candente. Ese es compromiso con los derechos humanos. Deng Xiaoping le dijo a la reina Sofía: es muy bonito el sitio, yo le recomiendo que lo visite. Y más nada. Don Mario Garcés.
Bueno, empezando por lo principal, el viaje a China es un error estratégico, político, comercial, pero para él viene a suponer una vez más un movimiento de estos espasmódicos que tiene en torno al tacticismo. A él le gusta ir a este tipo de países para emergerse él solo como una especie de líder individual que es capaz de tener voz propia incluso en el contexto europeo, y sobre todo él piensa que con esto se convierte en una especie de adalid del antitrampismo. Es decir, él es el líder planetario que se va a enfrentar a Trump. Trump para él es un mero mosquito. Para él no representa absolutamente nada más que un adanista de un país que a lo mejor Trump ni llega a situar correctamente en el mapa. De la misma manera que digo que los aranceles de Trump son un error, pero son un error por la forma y también por el instrumento tan abrupto de negociación en que se han convertido, situarse en los brazos ahora mismo de China es un error mayúsculo, porque China fundamentalmente es un país exportador, no es un país importador. Es evidente que los productos españoles no van a acabar en el mercado chino, y lo que China buscará efectivamente es intentar abrir todavía más el mercado que tiene en España. En segundo lugar, lo de Ho Chi Minh es escandaloso, ¿no? Yo me imagino que Pedro Sánchez llamó a María Jesús Montero y le preguntó quién era Ho Chi Minh, y le debió decir que era un bailarín del Albaicín, porque no tienen, yo estoy convencido que no tiene ni idea quién es Ho Chi Minh. Yo estoy convencido que ni Álvarez, con todas las medallas puestas, sabe quién es Ho Chi Minh. Este es el problema de la política española, por muy diplomático que sea. Ho Chi Minh llegó a matar a más de 3 millones de personas. En Laos, en Camboya, en Vietnam. Por cierto, no se llamaba Ho Chi Minh originalmente. No. Ho Chi Minh es el nombre que se puso, que viene a decir algo así como el hombre de la luz. Y en eso tiene algo que ver también con Sánchez, porque su hermano Sánchez tampoco se llama Sánchez, se llama Zagra. Sí. O sea, estos van buscando. Yo pensaba que estaba buscando inspiración para Madame Butterfly 2, pero para su hermano, para decirle algo. Estas fotos, esta escena de Pedro Sánchez genuflexo ante no sé si eso es el memorial de Ho Chi Minh, es la tumba de Ho Chi Minh, me parece lamentable. Pero ahí vemos a toda la patulea de los que van con él de Moncloa, todos poniendo un gesto absolutamente de pena, como si hubiera muerto su propio padre, se hubiera muerto Paco Martínez Soria en China. Esta es la realidad, ¿no? Y a partir de ahí, decías una cosa, me ha llamado la atención, lo del interés de China en Canarias. Claro que lo tienen, ¿eh? Y no es ninguna broma lo de Canarias, y en particular en Gran Canaria. Hombre. Voy a contar una anécdota. Cuando yo era subsecretario del Ministerio de Fomento, un intermediario que no era precisamente el Partido Socialista Obrero Español vino a verme por el interés que tenía un grupo de chinos en construir una alta velocidad que uniera Las Palmas de Gran Canaria con el sur de la isla. Y digo, ¿pero cómo va a haber una alta velocidad que una 30 kilómetros o 35 kilómetros de la isla? Y entonces fue cuando me fui enterando del interés estratégico que tenían los chinos en Gran Canaria. Además quería que se lo construyéramos nosotros para que los chinos lo explotaran. Digo, no, la verdad es que esto me suena todo fatal, desde el intermediario hasta el facilitador me suena chino completamente. Y una última anécdota, yo ya por curiosidad y algo personal, mi primera película era Perdiendo el Este, y era una película que discurría entre España y China, y como había problemas para rodar en China, tuvimos que convertir el aeropuerto de Pamplona en un aeropuerto chino. Por lo tanto, cogimos a todos los chinos que había en Pamplona y los metimos dentro del aeropuerto. Ahora veo que va a haber ventajas competitivas en materia de ayudas cinematográficas, pues a lo mejor es buena hora para hacer la segunda parte de la película. Desempolvar la película, por lo menos. Luego está el problema que tiene Pedro Chi Minh, tiene un problema con los Estados Unidos, y es que, hombre, lógicamente es el heredero de Zapatero, eso no es cómodo nunca. Pero es que, no sé si os acordáis, que Trump no le pueda ni ver si él gobierna con comunistas en España es de cajón de pino verde. Ahora, que el anterior, que era demócrata, Biden, tampoco lo pudiera ni ver, ya es para hacérselo mirar. Se acordarán ustedes de cómo consiguió la photo opportunity, casi como que interponiéndose en un viaje al baño en una cumbre de la OTAN de Biden. Duró 20 segundos, nos reímos mucho con esas imágenes todos, ¿verdad? Bueno, pues no le pueden ni ver ni republicanos ni demócratas, porque hereda una tradición, la de no levantarse ante el paso de la bandera en un desfile militar en Madrid. Y eso, chicos, pues en Estados Unidos es una cosa muy sensible. Don Raúl Ramírez. Bueno, muchas gracias. Bueno, pues buenas noches. Os he escuchado con mucho interés y la verdad que yo creo que cerramos muy bien el círculo, ¿no? Aunque a mí me gustaría darle un punto nuevo a esto, que es este viaje. Yo creo que tiene que responder, para entenderse bien, 3 preguntas, ¿no? El enfoque personal del viaje, el enfoque comercial del viaje y el enfoque político del viaje, ¿no? Porque al final es una persona, es un momento, y esa persona, curiosamente, parece que representa
al Estado español y él se regrega representar a Europa entera, ¿no? Bajo este parámetro, yo creo que, y voy a intentar desglosar las tres opciones rápidamente, el enfoque político del viaje, pues yo creo que tiene claro, es evidente, que es inoportuno. Es verdad que estos viajes, y menos con China, no se programan en 15 días. O sea, yo no discuto Nunca. y sé que estos viajes se programan a muy largo plazo y hay una coincidencia espacio-tiempo en el cual pues ha ocurrido en Estados Unidos y probablemente este viaje estuviera programado. Pero como lo estoy analizando bajo el parámetro político, hay una cosa que se llama cintura política, donde tú puedes decir, oye, una excusa políticamente correcta, decir, oye, pues por estos motivos ahora mismo, anda que no tiene motivos en la jurisdicción española que veremos esta noche, Sánchez, para postergar este viaje a un momento tácticamente más oportuno. Desde luego, desde el punto de vista político, creo que la oportunidad no es la mejor y se podría haber evitado de una manera muy activa. El segundo punto, comercialmente, pues si lo enfocamos desde ese punto, evidentemente China es la segunda economía del mundo, pues una economía con la que tenemos que entendernos de una manera o de otra, desde el punto de vista comercial. Yo llevo trabajando con China 25 años y me las he llevado por todos lados. Y si una cosa uno aprende en 25 años es que el chino es I win, you lose. Y a partir de eso... Eso tradúzcalo. Yo gano y tú pierdes. Perdonar. Y si ese es capaz de aceptar la primera, probablemente puedas ir ganando en el futuro. Pero la primera llave la pierdes seguro. Y no lo digo yo, cualquier persona que lleve muchos años con transacciones comerciales con China lo sabe. Vietnam, ya inventemos el círculo, ¿por qué Vietnam y por qué China? ¿No? Oye, ¿por qué no se ha ido a otro sitio? No sé si saben, o pues yo lo puedo poner, en los últimos 15 años, o 10 años para ser exactos, muchas de las sociedades americanas o empresas americanas que tenían inversiones en China, unas 20.000, fueron moviendo su producción, especialmente el sector automovilístico, lo fue desplazando a Vietnam, por dos motivos. Primero, por desvincularse políticamente de China a la hora que al final trabajan igual, y por otro lado porque el coste de mano de obra en China por la burguesía media empezaba a subir, no a ser vietnamita, gobierno vietnamita comunista mucho más aperturista en lo económico, facilitaba la entrada, importación y exportación de materias primas. Con lo cual vamos a empezar a unir este viaje con escalas que tiene cierto sentido. Y el último punto, que es el más personal y que creo que da sentido a la visión política, la visión comercial. Yo creo que Sánchez está buscando su hueco, lleva tiempo buscando su hueco. Su escenario político en España, judicial ya no cuento, o derivado el primero, empieza a estar negro, no, negrísimo. Y él, como hicieron todos sus predecesores, después de la política tiene que haber un día después. ¿No recuerda esta peregrinación a la que tuvo Zapatero en Venezuela? Se hizo exactamente lo mismo y prácticamente bajo las mismas condiciones. ¿Qué está haciendo él con su jefe? No olvidemos que para mí Zapatero es el que está dirigiendo este país, en la sombra, claramente, por encima de Sánchez. Sánchez es muy orgulloso, pero Zapatero es mucho más listo que Sánchez y sabe cómo manipularlo, en qué momento le interesa y cómo abrir puertas. Este movimiento personal de Sánchez requiere a sus miedos al día después y a su necesidad. El negocio en España ha volado por los aires. El concepto hipotéticamente de mafia, de me voy a jubilar en España forrándome a costa de los españoles, teniendo un negocio aquí, otro allá, pues parece ser que esta semana hablaremos de él, voló por los aires o se le ha puesto muy cuesta arriba. Oye, pues busquemos fuera. ¿Qué mejor aliado voy a tener fuera con un maestro como Zapatero para establecer? Por tanto, y resumo, el viaje a China es un viaje personal del señor Sánchez. Es un viaje del señor Sánchez y del señor Zapatero para, como bien decís, la primera negociación ceder la llave, veremos cuánto nos cuesta la llave, pero la siguiente, la desgracia de esta argumentación es que no será el pueblo español el que se beneficie de esto, sino el propio señor, el grupo de mafiosos que están integrados en instituciones, los que van a recibir las coimas presentes y futuras de las negociaciones que se entablan ahora. Por tanto, no juzguemos desde el punto de vista político porque no tiene pie ni cabeza, se podría haber evitado la confrontación. No juzguemos desde el punto de vista comercial, transacciones comerciales, porque no tiene ni pies ni cabeza, porque no es así. Entendámoslo bajo la forma de una persona que se está buscando hueco y que lo que sabe hacer es lo que ha hecho toda su vida. ¿Dónde meto la mano?
Ana Cuartel, no quería dejar, brevemente, por favor. muy brevemente, no quería dejar pasar el comentario que has hecho sobre el tema de los puertos también desde otro punto de vista. No sé si recordáis que recientemente BlackRock ha comprado 2 de los puertos del Canal de Panamá que estaban controlados por China, ¿no? Es verdad que una de las grandes políticas que está llevando adelante Trump es la lucha contra el narcotráfico, y había 3 puntos por los que entra: por Canadá, por México y por los puertos chinos del Canal de Panamá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que lógicamente China tiene que buscar puertos, y si hay algo que tiene España es una gran posición estratégica, efectivamente, no solo en Canarias, sino que tiene una gran posición estratégica porque tiene una gran red de puertos controlados por el Estado. Los puertos de interés general en España los controla todos en el Estado. Por lo tanto, creo que por ahí puede haber también una importante baza de negociación que pueda estar aprovechando Pedro Sánchez en su beneficio, que desde luego no en el de los españoles. Bueno, estamos en el drama de los aranceles y de ello quiero recordar tan solo una frase, podían ser 200, ¿verdad? Una frase de Trump en la que se jacta de que gracias a la amenaza arancelaria pues ya hay una cola de 50 países que quieren hablar con él sobre cómo llegar a un trato. Y bueno, no sé si deliberadamente, entiendo, él los insulta a todos y dicen ya han venido a besarme el culo. Esto es más grande que cualquier acuerdo al que hayáis llegado cualquiera de vuestras compañías. Vuestras compañías son minucias en comparación a esto. Me da igual lo grandes que sean. Es la mayor transacción en la historia de nuestro país. Y no dejéis que los políticos vayan de «es que ya sabéis». Os lo digo, esos países nos están llamando y me están besando el culo. Lo están haciendo. Se mueren por llegar a un acuerdo. Por favor, señor, hagamos un acuerdo. Haré lo que sea, señor. No hace falta la burla, ¿no, Trump? Eso es indigno hasta para el presidente de una comunidad de propietarios de un inmueble en cualquier barrio de España. Vamos a publicidad. Bueno, hablamos del viaje a China y a Vietnam de Pedro Chi Minh. ¿Algo que añadir? Y pasamos a otro tema que me interesa. Muy rápido, por cerrar el círculo de todos los compañeros, ¿no? Es decir, hablamos de los puertos, hablamos de Trump y del Canal de Panamá, como ha dicho mi compañera Ana, y todo está totalmente unido. ¿Por qué el Canal de Panamá y por qué no solamente BlackRock lo ha comprado? No es un capricho Trump, porque Trump ha mandado 3 divisiones militares a vigilarlo. Porque lo que está haciendo China es el principal productor mundial de fentanilo. El primero, y el primer mercado de destino de fentanilo es, curiosamente, Estados Unidos. ¿Qué necesita Trump? Protegerse del movimiento de drogas. Y por otro lado, los chinos, ¿qué necesitan para mover el fentanilo? Puertos. Pues entonces, curiosamente, tenemos un presidente que está negociando eso cuando su historia más reciente, y con esto concluyo, ¿os acordáis del Cartel de los Soles? ¿Qué hacía Zapatero con el Cartel de los Soles? ¿A qué se dedica el Cartel de los Soles? Curiosamente, a lo mismo. Y a mí ya me empieza a mosquear que cada vez que hay un tráfico internacional de drogas, el gobierno español aparezca de una manera o de otra. Fíjate, la compañía propietaria china de esos 2 puertos, uno a la entrada y otro a la salida del Canal de Panamá, se llama Hutchison Whampoa. Esta compañía se interesó sobremanera por el puerto de Barcelona en pleno procés y compró el 50% de la actividad de ese puerto. Con la ensoñación de algunos indepes que ya veían envíos de tropas a defender la nació catalana, la republiqueta, como decían, ¿no? Bueno, pues nada, vamos a lo que vamos. Lo importante, Sánchez, le han preguntado en China, oiga, ¿y de lo de su señora que aparece en un informe como mediadora de Air Europa para conseguir las ayudas? Que no hay nada en absoluto. 4 palabras, ni una más, ni una menos. Eso es lo que ha habido. ¿Qué dice el informe de la UCO? Demoledor, le da un vuelco brutal al caso Ábalos. En primer lugar, Ábalos cobró en especies de Air Europa. Él me dio y a él le pagaron un alquiler, 9.800 euros en una finca de lujo que se llama Villaparra, en Marbella. Bien, eso es técnicamente cohecho, porque él era ministro cuando eso se pagó por su cuenta, bien que lo disfrutó, ¿verdad? Bueno. Y luego, hombre, revela el informe, a través de los móviles de Koldo, a través de los móviles de Aldama, han llegado a una conclusión obvia. La familia propietaria de Air Europa y sus asesores, entre los cuales estaba Aldama, le decían, oye,
que Javier Hidalgo hable con Begoña. Vamos, venga, aprovechemos la cosa, que tenemos gran confianza con ella desde San Petersburgo, cuando iban a ver a Begoña para que le resolviera un problema de deudas que tenía el grupo de Air Europa, Globalia. Bueno, también se cita más levemente, pero también se cita a Pedro en ese informe. Y si la cosa no sale, porque tenía inconvenientes, lo de las ayudas, 475 millones, había inconvenientes. Alguien puso pegas a eso, pero hombre, dice, y si es necesario llamar a Pedro, pues que le llamen los Hidalgo, ¿no? No cabe esperar otra conclusión. Vamos a verlo. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha entregado al alto tribunal que investiga a José Luis Ábalos un nuevo informe. El documento se centra en cómo se fraguó el rescate de Air Europa y quiénes fueron los protagonistas. El triángulo Ábalos-Koldo-Aldama aparece como clave en el documento de la UCO. La compañía aérea necesitaba una inyección de dinero público para salir adelante. El Consejo de Ministros aprobó una ayuda de 475 millones en noviembre de 2020. Muchos intereses detrás del rescate. El Ministerio de Transportes emitió un comunicado anunciando que se iba a ayudar a la corporación por medio del Fondo para Empresas Estratégicas. Estaba tardando en hacerse efectivo y Javier Hidalgo, el entonces consejero delegado de la aerolínea, llamó a Begoña Gómez para así desatascar el asunto, y Aldama le informó a Koldo. Está jodido, muy jodido el tema este. Se está buscando la vida y acaba de llamar a Begoña. Lo que dio lugar a que los investigadores dejaran constancia de que Hidalgo estaría valorando recurrir a otras vías alternativas, lo que conllevaría un perjuicio económico para ambos y para Ábalos. No habría comisiones. Según lo expuesto por la Guardia Civil, había un interés personal en sacarlo adelante y por eso continuaron ejerciendo presión para hacerlo a través de ellos. El triángulo presionó a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales para que pusiera en marcha el proceso y contactara con Javier Hidalgo para hablar sobre los puntos clave de la financiación. La UCO revela que Aldama estaba descontento con el entonces secretario de Estado de Transportes, Pedro Saura, porque ralentizaba el proceso. La Benemérita advierte que fue él quien se encargó de redactar el comunicado sobre la situación de Air Europa a los medios de comunicación. Koldo, según el informe, señaló a Aldama. Estoy alucinando, la verdad, con lo que me cuentas de Saura. Voy camino de José. Esto se tiene que hablar con Pedro y punto. Ya se pasan. A lo que este respondió. Si no queda otro remedio... La UCO, cuando hace referencia al exsecretario de Estado de Transportes, le llama por su apellido, Saura. Entonces, ¿este Pedro es el presidente del gobierno? Pues a mí no me cabe ninguna duda. Mario Garcés, tú fuiste consejero del SEPI. ¿Es normal que la SEPI, cuando le piden ayudas, le entregue un borrador de lo que piensa hacer al que pide las ayudas? ¿O esto solo pasa en Marte y en España? Esto pasa en el planeta Sánchez, evidentemente no debería haber ocurrido. Para que todo el mundo entienda cómo pudo operar el procedimiento de concesión de la ayuda a Air Europa. En primer lugar, es el Ministerio de Transporte el que tiene que proponer la operación. Por consiguiente, el Ministerio de Transporte tiene que justificar que esa operación se tiene que dar. A partir de ahí, el Ministerio de Transporte estaba, como hemos visto, absolutamente podrido. Había un interés no de carácter empresarial ni estratégico de país, sino que había un interés estrictamente personal, como se ha demostrado por las coimas y por los cohechos que estamos viendo que se han podido producir. En segundo lugar, porque se ha hablado de Saura, el secretario de Estado, era conocido en aquella época en el Ministerio la disociación que había entre Ábalos y Saura. Saura era el que se encargaba realmente de la gestión ordinaria del Ministerio, mientras Ábalos estaba a sus negocios, a sus trapicheos. Incluso era frecuente saber que Ábalos no aparecía por las tardes por el Ministerio, mientras que el secretario de Estado aparentemente, que yo tengo un buen concepto de él, o sea, la verdad es que me parece que es, ahora creo que es presidente de Correos si no recuerdo mal, pues la verdad es que tenía, la verdad, un conocimiento más técnico y los funcionarios estaban mucho mejor con Saura que con Ábalos, que era, ya digo, una especie de presencia, una entelequia dentro del Ministerio. En segundo lugar, para que se produzca una concesión de ayudas por parte de la SEPI es necesario que haya informes preceptivos por parte de la propia SEPI, que depende del Ministerio de Hacienda, y por parte del Ministerio de Economía. Por consiguiente, cualquier actuación que se haga internamente únicamente tenía que haber sido conocida por los propios integrantes del staff de la SEPI y por el Consejo de Administración de la SEPI. Cuidado, porque el Consejo de Administración de la SEPI está representado o está integrado por los principales secretarios de Estado y subsecretarios de este gobierno, por todos. Secretario de Estado de Economía, secretario de Estado de Presidencia, el subsecretario de Fomento, secretario general de la Presidencia del Gobierno, el secretario de Estado de Defensa, la secretaria de Estado de Presupuestos,
todos los grandes ministerios conocieron y resolvieron esta operación. Por lo tanto, cuidado. ¿Qué es lo que van a decir? Que hay informes técnicos que avalan, más allá de las presiones que se pudieron hacer en Presidencia, en Hacienda, en Fomento, que existía una razón de ser material para llevar a cabo la intervención. Es evidente que no es así. Yo, si fuera alguno de esos altos cargos, y algunos permanecen todavía en el puesto ahora, estaría temblando, porque ellos adoptaron una decisión colegiada, insisto, son más de 10 secretarios de Estado y subsecretarios, los principales secretarios de Estado y subsecretarios de ese gobierno que tomaron esa decisión. Como bien dices, filtrar un informe de parte a la entidad o la sociedad que va a ser objeto de la ayuda, yo no lo había visto en la vida, pero forma parte de esta especie de estafa permanente a la que nos somete el modus operandi del Partido Socialista de España. Bueno, os he dicho antes lo que Pedro Chimín ha dicho del informe UCO y de la implicación a Begoña en China. Ahora es hora de verlo. Un tema nacional. Esta semana hemos conocido un informe de la UCO. La pregunta es, presidente, si su mujer participó o hizo alguna gestión para el rescate de Air Europa. Gracias. Bueno, muchas gracias. Respecto a la última pregunta, he respondido en muchas ocasiones. No, en absoluto. Y ya, más nada. No ha dicho nada más, don Pedro Sánchez. Alfonso Rojo. Tenía que haber completado, no sé quién es Begoña. Eso. Porque si alguno de los que nos ven conservan el vicio de ver de vez en cuando televisión española. Eso es duro, A lo mejor lo tienes para después. Yo no lo recomendaría. Que no lo recomendaría. O la Brunete Pedrete descubrían que el otro día, eso a lo mejor lo vas a sacar después, si lo estoy, después de 50 minutos dedicados al novio de Ayuso, sacaron un breve informe sobre la UCO, sobre el informe de la UCO, que remataron con la frase: Begoña, dice, no hay nada que pruebe que esta Begoña sea la mujer de Pedro Sánchez. Por supuesto. Porque en España hay muchas Begoñas. Yo me he molestado en buscar cuántas Begoñas hay en España. Y según la inteligencia artificial hay 40.873 personas que llevan como nombre Begoña como único nombre. Pero he estado indagando y le he vuelto a preguntar cuántas de estas durmieron en San Petersburgo en un hotel coincidiendo con Hidalgo. ¿Cuántas de estas se reunieron 3 veces? ¿Cuántas veces recibieron? Y solo me sale una, y es la mujer del amo del PSOE. Entonces, hemos llegado al sitio. Televisión Española no sabe quién es Begoña, Sánchez no sabe quién es Begoña, y dentro de poco España entera no sabrá quién es Begoña. De verdad, hay una parte cómica, si no la pagásemos nosotros en la corrupción del PSOE. Si nosotros no pagásemos los furgones de putas, no pagásemos la universidad, la cátedra fake, si no pagásemos los chalés que les daban de intercambio, sería cómico. Pero de verdad, es decir, lo que yo ya no entiendo, y concluyo, es este país llamado España. Es decir, a estos hay que echarlos al pilón, pero mañana al pilón. Fíjate, yo no entiendo otra cosa. No entiendo que, hombre, comprendo lógicamente que la oposición se tire al cuello y diga Begoña, Begoña, Pedro, Pedro, aparecen en el informe Begoña y Pedro. Pero eso tiene gateras. Esa tesis o esa reclamación de dimisión o de convocatoria electoral tiene gateras, porque simplemente yo no soy ese Pedro. Se referían a Saura, ya está, porque cara sobra. Ahora, lo que me llama la atención es que no se tiren al cuello de la dimisión de José Luis Ábalos como diputado en las Cortes Españolas, porque a este sí que le han sacado la roja. Si de verdad se confirma lo que dice la UCO, de que le pagaron el alquiler, 9.800 euros, de una villa de lujo en Marbella, eso, amigos, es penalti y expulsión. En el Código Penal español eso se llama cohecho, si se llega a demostrar. Tiene una pena muy jugosa, 7 años de cárcel. Bueno, pues alguien debería estar reclamando que ese tío no puede ser diputado, después de lo de la fragoneta de Teruel y después de que se dejara pagar, siendo ministro, una finca de lujo para ir allí a tumbarse al sol. Raúl. Bueno, a ver, que siendo ministro del Partido Socialista no reciba coimas, yo creo que es un poco inocente o naif por su parte escandalizarse, ¿no? Porque no, yo creo, pero si te han pillado... Yo creo... No, pero digo que el hecho ni planteárselo, ¿no? Porque raro me parece a mí que haya uno que no lo hayan hecho ya dentro del Partido Socialista orgiástico español, ¿no? Que es en lo que se está transformando esto. Pero más allá de esto, vamos a volver aquí. Es una pena que hayáis pegado un corte justo en la intervención, la contestación, intervención por decir algo, la contestación de Sánchez, porque si lo hubierais dejado, veis el efecto demoledor de esos segundos de silencio. Yo nunca he visto en una rueda de prensa esos silencios
tan asesinos, porque se produce, lógicamente, el periodista que hizo la pregunta se notaba que él no esperaba que se le hicieran. No esperaban en ese entorno, en ese contexto donde estaba, que le preguntaran allí eso. Y por tanto no tenía la respuesta, porque este en vez de tenerlo todo muy bien preparado. Entonces, no, es la primera vez que le veo a este presidente desmontado, porque la mejor contestación que se le ocurrió es no en absoluto. O sea, y ahí se produce un silencio en la sala donde todos los periodistas dicen, bueno, contar algo más. Y efectivamente, no se cuenta nada. Y ves como uno del equipo de él tiene que preguntar, como diciendo, hacer otra, que llevamos 20 segundos de silencio culpabilizado. Clamoroso. ¿Vale? Con lo cual eso ya me demuestra un poco el descoloque que lleva. Por otro lado, y hablando ya más del hecho, del rescate, yo creo que aquí ya lo he comentado varias veces, ¿no? Y lo hemos hablado muchas veces, también Mario estaba aquí, nos ha ilustrado. Se nos olvida, cuando poniendo en contexto el informe de UCO con esto, cuando habla de los ministerios, ¿no? Dice, oye, porque no habla de ministros, y yo me encargo de los ministros. Hombre, aquí hay más de uno. Está Ábalos, que yo creo que, como tú dices, roja directa de expulsión, aunque yo creo que la roja ya la tenía hace tiempo, bueno, pero es que empiezan a sacar otras rojas, que vamos a ver el segundo informe por dónde viene, cuando hablan de ministros. Porque algo tendrá que decir Hacienda, ¿no? Digo yo, en este tema, ¿no? El dinero no sale debajo de la caja. Y alguien tuvo, más allá de la SEPI, de los secretarios de Estado, que aprueben con un informe técnico o validasen, alguien tiene que dar el botón de la cajita y decir, toma el dinero. Y ese botón de la cajita, Safarasai no, o sea, hasta donde yo sé, como dicen estos cursis, pues lo tiene la vicepresidenta. Y de momento no ha aparecido. Y luego hay otro señor por ahí, que esperábamos que apareciera en esta obra ya teatro macabra y rocambolesca, que me da que aparecer, que es el señor, el que conducía el famoso coche, ¿no? ¿Dónde está el interlocutor español con Puigdemont? ¿Dónde está Sánchez Cebrián? ¿Dónde está? Porque aparentemente es una cuestión de tiempo, hipotéticamente, que aparezca. Entonces, yo creo que la UCO está haciendo su trabajo muy fino, está haciendo... ¿Y cuál es la postura del Partido Socialista, en concreto, nueva, del señor Sánchez? Llevárselo todo, como decía tu amigo Lalo, el Lelo de Lalo, vamos a ver qué dicen los tribunales, porque estos no son pruebas, no podemos juzgar, esto es una opinión de la UCO. Hombre, ellos han hecho juicio y perjuicio sobre las pruebas de UCO cuando les ha convenido, ahora no. ¿Y cuál es esta película de largo plazo? Pues la película de largo plazo pasa por el Tribunal Constitucional. ¿Qué estamos haciendo? No vamos a dimitir ninguno, ni Ábalos incluido, no vamos a cesar a nadie, vamos a seguir para adelante y vamos a intentar buscar algún error en el procedimiento para invalidarlo. Oye, y si no lo encontramos, pues ya llegará corrupción constitucional, buscará la puerta de anular una sentencia, o buscar un indulto, o buscar una medida de gracia que el gobierno se puede arrogar. Por eso ahora mismo no esperemos que nadie, por mucho que aparezca, caiga, aunque fuera de sentido común y de toda lógica, ya más allá de la judicial, sino que el partido no queda otra manera que llevarlo hasta el final de la historia, porque es la única puerta que le queda. Y el señor Sánchez se encontró en un callejón que no tiene salida. ¿Cómo va a negar que Begoña, ya no se sabe si es su mujer o no, sino que no es ella? ¿Cómo va a negar que Pedro es él? Si es que ya ni lo niega, ha dicho no en absoluto. Podía haber añadido no se corresponde, no. Él está midiendo sus tiempos y sus palabras. Porque dice, la única puerta que ya me queda hoy por hoy es que el Tribunal Constitucional invalide el procedimiento. Punto pelota. No me queda otra. Ana. Yo lo que tengo claro es que el cerco efectivamente se va estrechando sobre Pedro Sánchez porque cada vez las tramas confluyen, ¿no? Esta semana ya sabéis que en la Asamblea de Madrid hemos votado a favor en comisión de la elevación del dictamen que hemos hecho, el dictamen de la comisión ha sido aprobado con los votos del Partido Popular y de Vox. Nos hemos puesto de acuerdo en un dictamen que deja blanco sobre negro pues la implicación de Begoña Gómez en esas actuaciones fraudulentas que se han dado en el seno de la Universidad Complutense. Y como digo, todo avanza hacia que todas esas piezas concluyan alrededor de Pedro Sánchez. Y en ese caso ya sabéis que me gusta resaltar que cuando se creó esta cátedra para Begoña Gómez en el año 2020 y fue el propio rector Goyache a Moncloa para negociar los términos en los que se creaba esa cátedra, en ese mismo momento es nombrado presidente del Consejo Social, que es el Consejo Social es la otra parte de la Universidad Complutense que supervisa las cátedras extraordinarias y sobre todo supervisa la relación entre la universidad y las empresas. La principal misión del Consejo Social es esa, supervisar la relación entre la universidad y las empresas.
En ese momento, ¿quién es nombrado presidente del Consejo Social? Pues Jesús Nuño de la Rosa, que fue consejero delegado de Viajes del Corte Inglés y que en julio del año 2022, es el CEO que es nombrado por acuerdo entre la familia Hidalgo y la SEPI de la empresa rescatada por el señor Sánchez de Air Europa. Por tanto, como veis, bueno, pues es difícil pensar que haya sido una casualidad que el señor Nuño de la Rosa haya ido apareciendo y que todo... Y es más, hay otro dato curioso, fijaros, y es que recordaréis aquella famosa foto en Fitur en la que salía Begoña Gómez, Leticia Laufer, Hidalgo, etc. Bueno, pues precisamente la COE premió al señor Nuño de la Rosa en esa edición de Fitur el día anterior a que se produjera esa foto. Todos los caminos acaban conduciendo a Roma. Es que efectivamente esa llamada, y también lo mencionamos ayer en el Pleno, esa llamada parece que fue pues muy decisiva, ¿no?, para el rescate de la aerolínea. Así que espero que más pronto que tarde consigamos que efectivamente Pedro Sánchez acabe sentado en el banquillo de los investigados. A mí sigue llamándome mucho la atención eso de pagarle gastos al ministro siéndolo. Y el cómo se hizo, porque el informe de la AUCO también explica que el procedimiento, vamos, si yo quiero pagarle una casa porque soy rico a don Alfonso Rojo para que veranee, voy, pongo la pasta, acuerdo con él qué casa le gusta, lo pago y que me vengan a ver y a preguntar por qué, porque me da la gana. Ahora no, aquí se paga la madre de Koldo para distraer un dinero con el que luego llega a Koldo, me imagino que tranco, y alquila con el señor de la casa el mes de agosto para que vayan los sábalos allí. Eso, Mario Garcés, pues es bastante insólito, que te pillen en ese lance, ¿no? Bueno, es insólito. De todos modos, para cerrar el círculo, una operación de rescate de la magnitud de Europa tiene un conocimiento directo y permanente presidencia del gobierno. O sea, esto no es que de pronto un ministerio actúe libremente y se someta a un consejo de administración de SEPI, no. Eso lo sabe De la Rocha, lo sabe todo el mundo, lo sabía Bolaños cuando estaba ahí, lo sabía toda la dirección económica de Moncloa, como no puede ser de otro modo. Fue la operación de rescate más importante durante la pandemia y no hubo tantas de un volumen unidireccional como este caso. En segundo lugar, hablábamos evidentemente del Ministerio de Fomento. Que haya algún listo facilitador escolar y que diga yo os lo voy a facilitar, voy a apartar al secretario de Estado, al que iban apartando progresivamente según me contaban en el Ministerio de Fomento, y vamos a facilitar y allanar el camino para el rescate. Estoy convencido que eso lo haría Koldo. De todos modos, entre los facilitadores están aquellos que facilitan de verdad y están los que dicen que facilitan aunque no faciliten, pero en este caso no lo sé, o sea, pero que ponen la mano en todo caso. Están los listos, los no facilitadores, facilitadores. Y luego, cuidado, nos hemos olvidado de otro ministerio, que es el de Economía, y que entonces era vicepresidenta Nadia Calviño. Es que Nadia Calviño tuvo un papel determinante, un rescate de una compañía como esta, que de alguna manera afecta directamente en un mercado estratégico como es el de la aviación en España. Por supuesto que la ministra de Economía lo sabía todo. Por lo tanto, ministro de Transporte, ministra de Hacienda, ministra de Economía, todo Moncloa lo sabía. Todos los técnicos que tuvieron preceptivamente que firmar informes para poder librar esta operación, es que hay muchísima gente. La gran pregunta es, una vez más, con esta tela de araña tan tupida, en la que tantos políticos y tantos técnicos intervienen, ¿cómo es posible que hayamos tardado 4 años en descubrir lo que estaba ocurriendo? Qué podrido está todo en este país. Alfonso. A ver, lo más divertido, lo más entretenido es si Koldo le mandaba mensajes a Miss Asturias pidiéndole fotos en cueros, que le mandó 20 en un día, los calentones de Jessica, si Pilar Alegría, que durmió en el parador de Teruel, oía los alaridos por los pasillos y quién me la ha colado a mí, y aquellas voces que daban todo en brasileño. Eso es la parte divertida. Pero lo habéis dicho aquí muy claro. Al final, ¿quién preside el Consejo de Ministros y firma al pie del documento en que se aprueban los 475 millones? Pedro Sánchez. Luego, a lo mejor
a mí me tira más lo otro, porque a mí lo del furgón de putas me parece antológico, de verdad. Sí. Es decir, inimaginable. Tú que eres un hombre del cine, pues a lo mejor podías. Pero yo es que, para mí, alumno de los jesuitas, el mayor de 9 hermanos, monaguillo cuando era niño, a mí no me entraba. A mí lo del furgón de putas me ha roto los esquemas. Ahora, hay que poner el foco en Sánchez. Y estoy de acuerdo contigo, Raúl. La defensa ya no va por desestimar los informes, atacar a la prensa infame o cargar contra los jueces. Es Cándido Conde Pumpido. Y lo sabe. Yo por alusiones. Pues esto no es la caravana de plan. Eso es lo que iba a decir, que hemos pasado de la caravana de plan a la fragoneta de Koldo, que es algo muy diferente. Y ojo, y hemos pasado de resacón en Las Vegas a resacón en Teruel, con los dos amantes de Teruel, que son Koldo y Ábalos. Y lo de plan que lo cubrí yo, mucho más decente. ¿Cómo que lo cubriste tú? Que yo. Bueno, que yo fui allí esperando. ¿En qué sentido cubriste? Yo no pillé nada, porque yo no pego un tiro ni en legítima defensa. Pero no me digáis. El otro día la cara de Pilar Alegría, cuando le preguntan, dice, llega a decir, yo no tengo por qué explicar si dormí a los pies de la cama del ministro. Una frase de ese tipo. Dije, pero Virgen Santa, ¿dónde estás, hija mía? Que sé que es amiga tuya, pero... Virgen del Pilar. Bueno, Virgen del Pilar. Pero es que, de verdad, es antológico. Y lo más antológico es que España no se inmuta. De verdad que sí. A petición de don Alfonso Rojo, Marién Vallejo nos va a relatar ahora los detalles que se puedan contar. Los que no, pues los dejamos fuera porque todavía hay niños por ahí a estas horas, ¿verdad? Los que se pueden contar de la furgoneta con señoras que se dedican a vender su cuerpo, que llegó al parador, que estaba cerrado, estamos en la pandemia, estaba cerrado, y oye, dile al presidente de paradores, Óscar López, por cierto, llama al de Teruel, que vamos para allá, que tenemos unas inauguraciones, unas visitas de obras, no sé qué, que nos abra lo mejor, que vamos allí y tenemos un fiestuki preparado. Jessica Rodríguez y Claudia Montes, ex Miss Asturias. Ambas son conocidas por ser exparejas o amantes de José Luis Ábalos. Vamos a empezar hoy hablando de Jessica por ese piso que tenía en Plaza España y por su puesto de trabajo. Ya sabemos que consiguió su empleo en INECO a través de Koldo García. La UCO recoge ahora mensajes entre ella y el exasesor en el que se ratifica todo esto. Yo no tengo ni idea de lo que se hace allí o no se hace. Este es el mensaje que le envió a Koldo, que fue quien le consiguió ese enchufe tras una intensa presión a Isabel Pardo de Vera, por aquel entonces presidente de Adif y parte del órgano rector de INECO. Jessica cobró durante casi 2 años un salario mensual de más de 1.100 euros en INECO sin acudir nunca a su puesto de trabajo. Posteriormente fue contratada en Traxatec, dependiente del Ministerio de Agricultura, durante 6 meses, donde la situación se volvió a repetir y de hecho aseguró que la habían formateado el ordenador para poder trabajar allí. Por otro lado está el famoso piso en Plaza España. Esta será nuestra casita de novios. Con este mensaje Jessica pidió a la trama que le facilitara un piso y Koldo le pidió ayuda al Lama para poder encontrar uno. Apuntan también a que fue Alberto Escolano, socio del Lama, quien pagó el contrato de ese alquiler. Esto sale tras analizar los móviles de los investigados en los que hay conversaciones con Jessica. Y llama la atención cómo la tenía guardada José Luis Ábalos. Jesús Rodríguez, 20 minutos, como si fuese un periodista de este medio. Y por otro lado está Claudia Montes, ex Miss Asturias. Ella fue contratada en otra empresa pública y la UCO ha encontrado mensajes en los que ella le da las gracias a Koldo y asegura que no les va a defraudar. Se apunta también a otra fecha, el 3 de febrero del año 2020. Ese día Montes viajó a Madrid y según apunta ese informe fue Koldo quien le facilitó el alojamiento y quien cubrió todos los gastos. Así que como vemos no son pocos los indicios que pesan sobre Koldo, Ábalos y sus examantes. Rinconcito de la Salud en Más se perdió en Cuba con don Adolfo Albistur, que ya me acompaña aquí en el estudio. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Xavier, pues encantado como siempre. Vamos a hablar del mal de la época, ¿no? Vamos a hablar del mal de la época. Además, hace un ratito hemos entrevistado al doctor Juan Pedro Fernández Corbelle. Él nos ha hablado de la diabetes, nos ha hablado de la obesidad. Y claro, al final el control de la glucosa hoy en día es básico para lo que es la parte de obesidad también, ya que esos niveles de glucosa cuando varían y están altos se van acumulando en el hígado, en el músculo, luego ya pasan a la grasa y esto evidentemente hay que controlarlo. ¿Cómo se controla la diabetes y la glucosa hasta ahora? Bueno, pues ante una analítica que te manda el médico y miras a ver cómo estás y luego con esos pinchazos molestos, dolorosos, con un glucómetro. A partir de ahora, ¿qué tenemos? Pues tenemos incómodos. Incómodos. Bueno, yo te digo la verdad, la mayoría de la gente no lo hace.
No lo hace. A lo mejor si el médico te fuerza mucho, un día por la mañana te pinchas una vez. Realmente eso no es válido porque no va a ser eficaz, ¿no? Tenemos que medir la glucosa media horita antes de comer, 2 horitas después, por la mañana a ver cómo estamos, por la noche cuando nos acostamos, y esto ahora cambia. Cambia, Xavier, porque con un glucómetro como el de Protege tu Vida, que es simplemente hacer simplemente meter el dedo en el sacapuntas. En el sacapuntas, damos un botoncito, tenemos nuestro móvil, hay una aplicación que es muy sencilla y nos va a dar la glucosa. En segundos tenemos la glucosa. Conseguimos saber cómo estamos ahora, cómo estamos dentro de, a lo mejor después de comer, y vamos a tener ahí unas gráficas que el médico la va a poder ver y nosotros mismos, que la aplicación guarda, para que realmente el tratamiento o lo que tengamos que hacer sea eficaz, porque cada persona tiene unos diferentes niveles de glucosa dependiendo de lo que come, dependiendo de lo que hace. Hay veces que con un disgusto te puede subir la glucosa, entonces todo esto hay que medirlo bien y tenerlo controlado. Antes no se podría hacer porque quién se va a estar pinchando tantas veces, pero a partir de ahora sí. Y eso tiene una función didáctica muy importante, porque si te dicen, haga usted ejercicio, y sales a caminar 1 hora, te mides la glucosa antes, te la mides después y ahí sacas tus propias conclusiones, que no son... En este caso no hay elemento que le perturbe, ¿sabes? O sea, claro, es lo que es y te ayuda a entender tu metabolismo y tu reacción frente. Claro, la gente que hace ejercicio y corre, les vemos con su móvil que lo tiene aquí puesto, ¿no? O con un reloj de unos cuantos, van a medirse sus pulsaciones, cómo se pone el corazón, ¿no? Porque tienen que controlarlo también. Bueno, pues este es un control el más importante, que es saber cómo tu cuerpo está quemando esa glucosa y esas grasas, ¿no? Entonces, para esas personas también está muy indicado que antes no se van a estar pinchando no sé, en medio del retiro, corriendo, en un restaurante, o en un restaurante, cuando vas a comer, pero ahora de verdad, o sea, es una manera súper cómoda. Creo que es un cambio en el paradigma de la medicina, del cuidado de cada uno con respecto a la glucosa en sangre. Y la comodidad. Comodísimo, eso comodísimo. Es imbatible. ¿Ventajas para nuestros espectadores? Pues mira, ahora estamos con un servicio que os estamos regalando de telemedicina, es decir, que tú estás en casa y tienes alguna consulta médica y lo haces a un médico, por videoconferencia, incluso por videollamada. Oye, también, para que te pueda ver. La glucosa me ha subido una... Me ha subido, he tomado zanahoria, o cosas como el típico pregunta para el DALSI de los niños, si se lo puedo dar, si no, que está con tanta fiebre, cómo se la puedo bajar. Cualquier otra especialidad también. Ahí tenemos un médico que es el servicio de telemedicina que os regalamos. Y luego también os regalamos este librito que con tanto cariño hemos hecho, que es Historia de nuestros médicos, donde 10 doctores nos cuentan su vida, su historia, novelado, que ha quedado, pues la verdad es que muy bonito, y eso también gratis para vosotros. Muchas gracias, Adolfo. Tenemos un teléfono, si te parece. Sí, por supuesto. 973-0101, para que llaméis ahora. Es tarde, yo sé que ahora nos vamos a coger la llamada, pero va a quedar registrada para que sepamos que sois vosotros. Ese 973-0101. Pues muy agradecido por la visita. Gracias, Luis. Es sábado previo ya a la Semana Santa. A la Semana Santa. Gracias. Feliz Semana Santa. Nos vamos a publicidad. Yo he tenido un pequeño error porque lo que han visto antes de Jessica y de la Miss Asturias cierra el broche de cómo fueron contratadas, de que no tenían ni idea de las empresas en las que iban a trabajar, de cuánto tiempo estuvieron cobrando de cada una de ellas y de su agradecimiento a Koldo porque las ha conseguido enchufar una en los G-Rail, que depende de Adif, y otra en INECO, que depende del Ministerio. Bueno, estupendo. Pero yo lo que de verdad quería era mostraros, antes lo dije, con los detalles que se pueden contar, esto de la furgoneta con Ábalos, Koldo y Joseba en el parador de Teruel. Ahora sí vamos con ella. Viajes a Dominicana, Colombia o Perú, chalets de lujo, millones de euros en adjudicaciones y señoritas de compañía. Esto es solo una pequeña parte de la vida que llevaba José Luis Ábalos cuando estaba al frente de Transportes. Pero aún siguen saliendo a la luz informaciones que no dejan en buen lugar al exministro. Según revela OK Diario, en plena pandemia, Ábalos se saltó todos los protocolos y protagonizó una noche de excesos. Ocurrió el 15 de septiembre de 2020. Aquella noche, el entonces ministro acudió al parador de Teruel en una furgoneta llena de señoritas de compañía, además de Koldo García y su hermano Joseba. Todos ellos subieron a una suite principal como esta sin estar registrados oficialmente, por lo que además de dejar la habitación destrozada, se saltaron todos los procesos de control de alojamiento. El viaje a Teruel respondía a la agenda oficial. Ábalos tenía reuniones sobre proyectos ferroviarios en la provincia, pero lo que empezó siendo un viaje oficial
acabó en una noche de escándalos y en una suite destrozada. Así lo describen varios empleados del Parador. Resaltan además lo afectadas que se vieron las limpiadoras tras ver cómo había dejado Ábalos y sus señoritas de compañía la habitación. Para ellos, un episodio bochornoso y de difícil justificación. El caso fue tan grave que incluso la dirección del Parador tuvo que informar a los responsables regionales. Un informe de la UCO confirma que tanto Ábalos como Joseba y Koldo estuvieron aquel 15 de septiembre en Teruel. Es decir, que mientras que todo el mundo sufría las consecuencias de la pandemia, Ábalos y su equipo se gastaban miles de euros en señoritas de compañía, paradores de lujo y en disfrutar de noches por todo lo alto. Don Raúl Ramírez, imagínese que es usted el director del Parador de Teruel y cuando llega allí ve la habitación como si hubiera habido una guerra. Y claro, tiene que dar parte. ¿De usted quién lo va a pagar? Si tengo el hotel cerrado, ¿a quién le imputo yo estos gastos? Y alguien le tiene que decir, no, póngalos a pérdidas que estos los tenemos que pagar nosotros, digo yo. Sí, bueno, me imagino, me dirían esa o me dirían, no se preocupe, que ya le van a enviar a usted a tal sitio o a su familiar tal coima para que usted se calle, que me imagino que habrá ido si quiere seguir trabajando en Paradores, porque Paradores de quién depende. Bueno, entonces, vamos a seguir. Es que un poco seguía con el juego, el silogismo de Mario, ¿no? Es que todas las pelotas siempre ruedan a través de lo mismo. Es que mira, fuera ya de lo chusco, yo entiendo que Alfonso la gracia, porque a mí también me hace gracia, pero es que ya cruza. O sea, a esto me haría mucha gracia incluso, o me podría hacer algo de gracia, si esto lo hace un señor en su momento con su patrimonio. Pero es que cuando esto lo estoy pagando yo, a mí no me hace ninguna gracia. Pero ninguna, más allá de críticas morales que no voy a entrar, no soy nadie para criticar moralmente, pero como ciudadano sí. ¿Y yo por qué tengo que pagarle a este señor? Imagínese un representante del Gobierno de España, que es un ministro, que dice ahí que había ido a Teruel a analizar la viabilidad de unas inversiones. ¿Qué cabeza puede tener este hombre cuando viene de una juerga o va a una juerga que me imagino que agua mineral de Bezoya no tomaron esa noche? Me imagino que no, por cómo quedó la habitación. Pero oiga, que usted es un representante del Gobierno de España, que usted está representando mis inversiones, que usted está representando los intereses del país. Usted no tiene ningún derecho a llegar a un evento de estos en el Estado o bajo el parámetro que fue. Primero. Segundo, es una falta de respeto a la ciudadanía, ya no por el hecho de montarse una orgía, es su problema, ni por el hecho de que se la pague yo, que bastante me duele. Respete que estamos en pandemia al resto de los españoles que las van pasando canutas. Es que se ha olvidado que ha habido 130.000 muertos en este país. Es que se le olvidó eso. ¿Qué estaba celebrándolo? Que hay familias que perdieron padres, madres e hijos. Que hay gente que no salía a la calle. Que hay gente que tenía depresiones que todavía siguen bajo tratamiento médico por aquello. Y este señor en una orgía, en un parador. Esto es un sinvergüenza. Más allá de ningún despecho moral, aunque fuera el mínimo respeto ya no institucional, sino a la ciudadanía. ¿A quién se le ocurre? O sea, ¿en qué cabeza? O sea, si este hombre, y sobre todo ya por concluir, si hubiera dedicado todo este furor sexual a trabajar, tendríamos un superministro. Pero una de dos, o no tiene nada que hacer, que me imagino que sería, ¿cómo es capaz de contabilizar esta vida sexualmente tan activa? Me monto orgías, tengo una aquí, tengo otra allí, tengo una por el otro lado, me voy. Pero vamos a ver, señor mío, que yo no estoy pidiendo a usted que sea Santa Teresa personificada ni revivida, pero que en un momento que en España había 130.000 muertos, que la economía no salía a flote, que la mitad del tejido empresarial español estaba tiritando, que no podían abrir sus negocios y que se estaban arruinando, que muchos se arruinaron y no volvieron a salir a flote, este señor con nuestro dinero se iba de putas a un parador que también pagamos nosotros. Esto es de juzgado de guardia, no, esto es de juicio directo. Dos notas, dos. La impunidad que tiene que tener interiorizada Ábalos para decir que me abran el parador, que tengo una urgencia. Y entonces van allí, le abren el parador y la mejor suite para nosotros. Y desde luego no pagarla, me imagino que eso va de suyo. Y ahí enlazo con la segunda de las historias que me llaman el interés de este asunto. ¿Qué habilidad la de Ábalos para no pagar los gastos de las cosas? Cuando no los paga Aldama, cuando no los paga Air Europa, cuando no los pagan los españoles, cuando no tal. Bueno, pero él pagar no paga nunca, Alfonso. Lo importante, después cuando se intentó pasar la factura al Ministerio de Transportes, porque ellos habían llegado a una cosa ferroviaria,
No hicieron nada ferroviaria, hicieron el chucuchú del tren arriba de eso. La suite principal... El trenecito. La suite principal del Parador tiene 2 habitaciones, una cama con dosel y una habitación con unos sofás y tal. Y no tiene armario, los armarios son empotrados, pero tiene un mueblecito que está muy cerca de la cama, que es desde la que hacían el salto del tigre. ¿Tú te imaginas a Koldo haciendo el salto del tigre? Claro, reventaron la cama, reventaron el dosel, reventaron los lavabos, vete tú a saberlo, reventaron todo. Pero hubo un intento, que eso, ahí sí que hay responsabilidades y penales, hubo un intento de cobrar la factura y Transportes se negó ni siquiera a recibirla. Es decir, porque ¿quién ha pagado la reparación? Eso hay que exigirlo. ¿Quién la ha pagado? Si no estaban registrados, pagaron la estancia no pagaron la estancia. Óscar López, que aparece como Óscar López Paradores en la agenda de Koldo. Óscar López Paradores. Entonces, no se enteró, siendo presidente de Paradores, de que en el Parador de Teruel le habían hecho la mundial. Yo entiendo que no diga nada, porque quería salir en las listas, y el jefe entonces era Ábalos, que en aquel momento era ministro de Transportes y número 2 del PSOE. Entonces, hay una parte delictiva. Es decir, sea mucho, sea poco, hay una parte realmente delictiva. Es decir, a mí me puso un cachondeo enorme. A mí la idea de estos corriendo me parece divertidísimo, pero oye, ha sido con mi dinero, con el mío y del contribuyente español. Sí, sí. Asombrado por el conocimiento de las suites que tiene del Parador de Teruel, don Alfonso Rojo. No, hay un lenguaje... Yo recomiendo... Es que has hecho una descripción. Te digo yo que cuando digo que no hay armario, porque dice, si me la hicieron es algo, y la gente piensa en el armario. No, no había armario, era empotrado. Vale. Pero hay un mueblecito, pero perfecto. Lo conoces bien. Recomiendo a las personas que nos están viendo que vuelvan luego a ver el programa para descifrar el lenguaje subliminal de empotrados y agua de Bezoya, para que veamos que todo está realmente imbricado, ¿no? Vamos a ver. Por no hablar del de Paradores con F y O. Ahora voy ya. Que también corre mucho en las redes. Por raigambre territorial y por haber sido subsecretario del Ministerio de Fomento. En primer lugar, y de cara a las personas de Teruel que nos están escuchando, Teruel es la provincia probablemente con mayor déficit ferroviario de toda España, para que quede claro también. La pregunta es, ¿qué hacía el ministro de Transporte en plena pandemia? Cuando estaban todas las obras paralizadas y cuando no había ninguna necesidad precisamente en ese momento de reactivar el tren ni las infraestructuras ferroviarias en Teruel, sino que las necesidades eran otras. Evidentemente esa reunión no era una reunión de carácter técnico-político, era una reunión de carácter técnico-sexual. Esa es la realidad. Debió pensar dónde me cae bien un parador, dónde puedo llevar a Ronaldinha, Ronalda y Robiña rápidamente a un acto orgiástico, como bien haber dicho, el Partido Socialista Orgiástico Español, que y vamos todos para mucha allá. Gente, y que no haya mucha gente que me lo abran solo para mí, porque desde ese día Paradores dejó ser paradores para ser pagadores. Pagadores los que pagamos, pagadores los españoles. Eso es un pagador público, porque efectivamente, y lo dices muy bien, Raúl, lo peor de todo es que lo estamos pagando todos. E insisto, lo siento por los de Teruel, porque es verdad que es la provincia con mayor déficit ferroviario, pero ese día no iba a cubrir las insatisfacciones ferroviarias, sino que iba a cubrir sus propias satisfacciones haciendo efectivamente un ejercicio de empotrador directamente en la propia zona. Bueno, yo no he entendido nada de lo que ha dicho Mario y esas cosas, como corresponde a mi condición. Y de lo que ha dicho femenina. Alfonso, aún menos. Menos. Pero aquí, lo que sí estoy de acuerdo de lo que ha dicho Alfonso es que pero hay más delitos de los que parece. Porque vosotros poneros a pensar en el jefe, el coordinador, el que sea, del Parador de Teruel, ha mandado a todos sus empleados, el Parador cerrado, no se pueden hacer visitas al Parador. Entiendo que estaban todos en un expediente de regulación de empleo. Seguro. ¿A quién se llamó? Lo primero, para abrir el Parador, ¿estaban trabajando o no estaban trabajando? Porque cuando tú decías, cuando llaman para la factura, yo te digo que la contestación seguramente fue, no me estarás diciendo que estabais trabajando en pandemia. Porque claro, ¿cómo vas a emitir una factura en un momento en el que el Parador está cerrado y los empleados están acogidos a un expediente de regulación de empleo? ¿Quién abrió el Parador? ¿A quién se avisó para las camareras de las habitaciones? Cuando al día siguiente... Mejor mandar camareros. Por lo bueno, o camareros, pero es que efectivamente vosotros pensar en esa persona que está trabajando en el Parador, que se ha ido a su casa, está en un expediente de regulación de empleo, no sabe muy bien exactamente lo que va a ser de su futuro, no sabe cuánto tiempo va a estar en esa situación y de repente un día recibe una llamada que le dice, no,
mañana sí que ve a limpiar las habitaciones. Tráete la mascarilla, el agua esa de rosas con la que tal y los guantes. ¿Los dieron de alta esos días? Como, no. Sí. O sea, es que al final a esta gente hay que pillarla por estas cosas, ¿eh? O sea, aquí hay un delito contra la seguridad social. Es decir, ¿has dado de alta a esos trabajadores esos días para que vayan a limpiar los excesos de un ministro? Porque es que si no, esa señora, si habla, aún encima la inspección laboral va contra ella. Porque salió de casa. ¿Les dieron salvoconducto a todos para salir de casa? ¿Ese día salían a pasear o fueron de 7 a 8 a limpiar, que era cuando se podía salir? Quédate tranquila, Ana Cuartero, porque seguro que los feroces sindicatos de paradores estarán tomando nota para denunciar las cosas. Vamos a hacer un mero ejercicio inductivo de lo que pasó al día siguiente. Ya no que la fragoneta conducida, me imagino, a 4 manos entre Coldo y Joseba, que parecen hermanos delanteros de la Athletic Bilbao, pero no sabemos lo que son, y van devolviendo a las prostitutas brasileñas, sino lo que pasó en el parador. Vamos a hacer un ejercicio de inducción de lo natural. ¿Sí? De pronto el director del parador se encuentra con la noticia de las limpiadoras o de los limpiadores de que se ha destrozado la habitación. Evidentemente el director del parador no se queda quieto, sino que hace alguna llamada. Eso, por seguir el método de inducción natural. Hombre, yo creo que se habrá ido a dar una vueltecita. Llama a alguien de servicios centrales. A lo mejor llama al presidente de paradores o llama a uno de sus directores generales. Pero de todo esto me sorprende la posición de Pilar Alegría. Pilar Alegría, que de pronto se escandaliza. Primer problema, vamos a ver. Pilar Alegría aparentemente acompaña en este viaje oficial al ministro. Y en ese sentido, nada que objetar. Pilar Alegría era delegada del gobierno en Aragón. Ella tiene su casa en Zaragoza. ¿Qué necesidad tenía de dormir ella en el parador de Teruel? En un momento que estaba todo cerrado, porque hasta donde yo sé, ella durmió en el parador de Teruel. ¿De verdad que la delegada del gobierno en Aragón no tuvo conocimiento de lo que había pasado en aquella habitación, aunque fuera al día siguiente, porque no le llegaron noticias los destrozos? Nos hacéis pasar a todos por tontos. Pilar Alegría, ¿por qué no te fuiste a tu casa a dormir? Porque yo cuando tenía un viaje oficial y mi casa estaba al lado, me iba a mi casa a dormir. ¿Qué hacías en el parador de Teruel sabiendo que se había abierto el parador de Teruel específicamente para una actividad que no se sabía si tenía justificación política ni técnica? Claro, tiene que dar muchas explicaciones Pilar Alegría, muchísimas, sea amiga mía o no. Espero que lo haga y nos podamos alegrar todos con sus explicaciones. Quiero que vean un ejercicio de inteligencia artificial. Inteligencia artificial. Un Ábalos hay que estar muy atento porque es muy cortito, pero muy interesante. Yo con las mujeres solo trato si llevan tarifa. ¿Dónde esté una buena profesional que se quite el amor? Graciosísimo. Y ahora uno que no es inteligencia artificial, que es el very truly, pues José Luis Ábalos. Siento que me enfrento a todo. Vengo solo en mi coche. No tengo secretaria. No tengo a nadie detrás ni al lado. Me enfrento a todo el poder político. ¿Quién me le va a decir? De una parte y de otra. Y lo tengo que hacer solo. Estos días tan intensamente emocionales, he tenido que ver con desagrado relatos y opiniones, las más negativas, las más sensacionalistas, las más insultantes y a veces las más fantasiosas. ¿Qué va, amigo? Si esto era a finales de febrero, te quedaban por salir uno. Y quién sabe si hemos terminado, José Luis. Si es que eres un pozo absolutamente impagable de chascarrillos y de memes. Todos los que te hagan te lo mereces, por lo visto, por lo que dice la UCO, Policía Judicial. Que no es un recorte de prensa como le gustaba decir al PSOE y a la Moncloa durante meses. Estos son recortes de prensa, no hay nada, todo es que... Bueno, pues fíjate tú a lo que vamos llegando, don Alfonso. Por cierto, que antes se me olvidó, hablando de lo de los aranceles, Trump, etcétera, etcétera, los chinos han hecho algo que también es inteligencia artificial, que tiene su coña, tiene su gracia sobre la posibilidad de que en América empiecen a hacer lo que los chinos hacen y venden en América. Vean. Bueno, este evidentemente es Donald, con unas manoplas importantes, este es Elon Musk, en fin, bueno, todos ahí dedicados a la confección. Este no sé exactamente quién es en la administración Trump, pero seguro que está tirado con bala
para que todos, y estos son pues ciudadanos americanos recuperando lo que China hace por ellos con esta musiquita tan... todos nos imaginamos lo que quiere decir el anuncio. Esto es inteligencia de verdad. No sé si también artificial, pero desde luego inteligencia. Es un reproche, ¡pum! Dice, y ahora a ver si sois capaces de armar algo con estas telas y estos hilos para coser. Bueno, David Azagra. Todos sabéis ya por qué se cambiaba el apellido, todos sabéis ya que cuando llegó al conservatorio llevaba meses buscando piso, todos sabéis ya que los dos directores, mira que tiene afición, yo pensaba que Valencia era la ciudad y la comunidad autónoma, que era más de lo musical, de las bandas, en fin, tal. No, y resulta que va a ser al final Badajoz, porque hay dos directores de conservatorio que han pasado por el juzgado. Y estos señores lo que dicen es, bueno, uno dijo que no, pero luego se ha acordado, cuando pones a alguien que depende de la función pública al borde del precipicio, entonces recupera la memoria. Este ha recuperado la memoria. ¡Ay, sí, oye, es verdad! Me lo dijeron, que esto se estaba haciendo para alojar a alguien que alguien tenía mucho interés en que viniera y ocupara el puesto, un puesto insólito, no existe en ningún lugar del mundo, de coordinador de varios consistorios. En el juzgado reparten palomitas mientras van a declarar los señores contra el hermanísimo, el músico. Vamos a verlo. Nueva ronda de declaraciones en los juzgados de Badajoz. Evaristo Valentí y Yolanda Sánchez, los responsables de los dos conservatorios de música de la provincia, han vuelto a sentarse ante el juez y han admitido que sabían que el hermano de Sánchez iba a ser el candidato antes de que salieran las bases. Había varios rumores sobre varios candidatos y este era el más llamativo. La jueza los citó como testigos tras salir a la luz un correo entre ambos en el que se compartían las bases de la convocatoria de la plaza y el título del correo era el hermanísimo. Un calificativo que alguien le puso, que no sé quién sería, un poco jocoso y que se oía. Algo que llamó la atención de la jueza porque en aquel momento todavía no se había puesto en marcha el proceso de selección. Que han aparecido correos electrónicos, ¿de acuerdo?, donde estos mismos empleados de la Diputación hablaban del hermanísimo antes de su contratación. Entonces esto me parece absolutamente grave. Gravísimo, ¿no? La primera vez que Valentí se sentó ante el juez aseguró que no sabía que David Sánchez iba a ser el candidato para el puesto. Sin embargo, ahora ha admitido que había rumores de ello en la Diputación. Manos Limpias considera que ha faltado a la verdad y aboga por que sea investigado. La interposición de una querella, o por lo menos que se deduzca testimonio, contra uno de los dos testigos. Entendemos que hay uno de los dos testigos principales que han venido hoy que ha faltado la verdad. Eso sí, el director de conservatorio asegura que la creación de la plaza fue un disparate. Asegura que no hay conservatorio en el mundo que tenga un coordinador que esté por encima de los directores de los mismos. La otra testigo, Yolanda Sánchez, ha desvelado que Evaristo Valentí le comentó que el puesto estaba creado para una persona que no se podía imaginar. Por lo que todo indica que la plaza fue creada específicamente para el hermano de Pedro Sánchez. A pesar de lo evidente, su abogado se muestra optimista. Y desde luego soy optimista respecto a la práctica de las diligencias de prueba que se han llevado a término hoy. Pero la jueza no solo investiga la adjudicación de la plaza a David Sánchez, sino cómo con el paso de los años fue ascendiendo dentro de la Diputación. David Azagra dejó sus funciones hace unas semanas, pero eso no le exime de que la investigación siga su curso. De hecho, la jueza lo ha citado por segunda vez como imputado. Si es optimista el abogado, yo no tengo ya casi nada que decir, pero en cualquier caso lo veo bastante chungo. Don Mario Garcés. Lo sorprendente es la impunidad con la que actúan y pensando que nadie va a decir absolutamente nada. Si tú estás explorando el mercado inmobiliario de Badajoz mucho antes de que te den la plaza, no será porque tengas capacidades clarividentes de proyectar que te va a tocar Badajoz o porque vas a hacer una versión de la Dama de las Camelias o la Traviata en Badajoz, que no le vendría mal a la Dama de las Camelias. Me han dicho que el Sánchez es muy de leer la mano. Sí, y quitar, y la otra mano te va quitando la otra mano, ¿no? O sea, ¿por qué se está ampliando la causa? Porque se están descubriendo evidencias claras, manifiestas, de que este señor tenía ya, vamos a decir, el conocimiento previo de que esa plaza le iba a ser adjudicada. Pero yo aquí alguna vez lo he dicho, sentado donde está Ana, lo he dicho alguna vez, Badajoz es muy pequeño, y se lo decía Azagra, además me dirigía a la cama, mira que Azagra, que Badajoz es muy pequeño y te han visto salir de muchas casas.
Y no vamos a decir de qué casas te han visto salir y con quién, pero el Partido Socialista Obrero Español sí que sabe de qué casas salías y con qué altos cargos salías antes de que te dieran la plaza. Insisto, Badajoz es muy pequeño y algunas ciudades próximas a Badajoz también te conocen que tú estabas por ahí. Por consiguiente, si lo sabe todo Badajoz ya, si estás investigado, si ya se está cayendo todo, es evidente que al final las termitas van a penetrar y todo el mundo va a cantar la Traviata, nunca mejor dicho. Y la dama de las camelias, que este señor, pues acabará cayendo como acabará cayendo todo el mundo. Esto me recuerda a un chiste de un catalán al que un amigo le dice, oye, vamos a ver, cuídate porque lo de tu mujer es que lo sabe toda Tarrasa. Joder, que Tarrasa fuera Nueva York. Don Raúl. Bueno, a ver, siguiendo un poco ya, vamos a intentar darle un poco el punto. El optimismo, yo creo que su abogado cuando habla de optimismo, es optimismo porque ya como él, como defensor, ve el final del pleito que creo que se está haciendo un poquito largo, esta instrucción, ¿no? Porque cada vez, bueno, yo creo que es un concepto de prueba indubitada, yo creo que cada vez las pruebas ya no, ni pueden ser ni siquiera legalmente cuestionadas, ¿no? Porque ya no es una serie de coincidencias, sino hay una concatenación de hechos y pruebas muy detalladas que hacen que indubitadamente o claramente este señor se crea una plaza para que la tenga, lo sabe antes que nada. Pero luego hay pruebas tan toscas y tan... Yo, de verdad, a mí, Alfonso, no sé si lo compartes conmigo, lo que más me acaba de sorprender de todos estos tipos es lo chusco que son para cometer delitos. Joder, ser un poquito más decoroso, ya no digo inteligentes, porque esto o se nace o no, yo no puedo pedirle peras al olmo, pero tener un poquito más de capacidad intelectual o contratarla, porque tenéis todo nuestro dinero para gastaroslo, como lo estáis demostrando, y hacerlo un poco de respeto, o sea, no te gastes mi pasta y me chules, ¿no? Intenta hacerlo bien. Entonces, este hombre, que se ve que de los dos hermanos no era el más listo, evidentemente, y aunque tuviera pues algún tipo de gustos que oye, que yo no tengo por qué reprocharlos, pero evidentemente pues las calles de Badajoz, aparte que Badajoz no es muy grande, tampoco son muy anchas las calles, ¿vale? Con lo cual pues se oye enseguida todo y se ve, es fácil, ¿no? Salir de casa y ver con quién, qué haces y qué hablas. Entonces, dicho todo esto, a mí lo que sí quiero poner en valor es, y creo que estoy en la obligación de hacerlo, lo hice en su momento y lo voy a hacer ahora, es chapó por la jueza que está dando la instrucción. Sí, lo está haciendo bien. Desde su momento, yo me acuerdo que en este mismo programa tuve la oportunidad de tener contacto con gente cercano a ella y siempre dije, no es una persona ni de derecha, ni de izquierda, ni de... No empecemos por ahí. Es una jueza profesional. Está haciendo una diligencia profesional, está haciendo una instrucción profesional, pregunta lo que cree que debe hacer, no porque le diga la prensa ni por lo que lo lea en ningún sitio, sino porque quiere llegar al fondo de la cuestión, de una cuestión que ella interpreta como cualquier ciudadano. Un juez no es un marciano, o sea, el juez es juez 24 horas, pero también es un ser humano. Entonces, tiene la habilidad o la capacidad o el encargo de, dentro del marco penal, determinar sus apariencias, sus indicios, llevarlos a una prueba. Y la instrucción está montada para eso, para saber la verdad. La verdad, yo creo que aquí es muy evidente. El problema es que hay que darle un contexto legal y que vaya avanzando. Por eso el abogado dice que está muy optimista y de esto creo que ya va a acabar pronto porque poco más tiene que ver. Poco. Y sobre todo, una cuestión final. Esto es otro ejemplo más de los descaros con lo cual se falta el respeto a la ciudadanía. Yo os lo digo en serio, es una pena que este programa pues, no lo vean mucha gente del Partido Comunista, ¿no? O el Partido Socialista. Pero sí es bueno que los que ven este programa retuiteen ciertos cortes para que les hagan llegar a esta gente y les hagan reflexionar. La campaña de la renta va a ser en breve, ¿no? Y ahora estamos todos mirando, oye, pues papán. ¿Os hace mucha gracia a aquellos que votáis a todos estos sinvergüenzas tener que pagarle las fiestas? Porque ahora, dentro de 2 meses, cuando salga la minuta, de esa minuta vienen estas fiestas. Y solo os digo una cosa, si de tanta gracia os hace, no os quejéis con el tipo impositivo del IRPF, ni os quejéis con otras cuestiones, porque sois vosotros los que estáis pagando la fiesta de todos estos tipos. Ana Cortero. Pues yo quería introducir un matiz más a todo esto que habéis dicho, que estoy, la verdad que con esto último sobre todo, estoy muy de acuerdo. Y es que plantearos por qué Badajoz. Porque tampoco es el sitio que, digamos, que a uno se le viene a la cabeza, ¿no? Cuando piensa en meter a alguien en la ópera, ¿no? O ponerle una ópera, ¿no? Fue donde se retiró Chopin. Sí. ¿No? ¿No? Yo os lo he dicho alguna vez.
todas las tramas acabarán confluyendo. Y yo estoy convencida de que este señor acaba relacionado con la trama de los hidrocarburos. ¿Por qué? Badajoz es la ciudad española más cercana al puerto de Sines, que es un puerto con gran importancia en el mercado de hidrocarburos porque tiene una gran refinería en el puerto de Sines. Acordaros que además este señor tiene una causa abierta por tributar en Portugal. Es decir, este señor quiso hacer algo en Portugal y por eso se llevó su tributación a Portugal. Porque también te digo que para el sueldo que tenía no hacen falta hacer demasiadas operaciones, que no te va a dar para mucho más. Por tanto, a mí me parece que de David Azagra o David Sánchez, o como quiera que le llamemos, todavía nos queda mucho por conocer. Por supuesto, yo creo que ya está claro, que nadie duda que le pusieron la plaza. Pero hay que seguir haciéndose esa pregunta. ¿Por qué Badajoz y no Teruel, por ejemplo? ¿Qué tiene Badajoz que no tiene Teruel? Pues es que, como venimos hablando, los puertos mueven actividad económica y pues quizá combustible, quizá Delsi, quizá determinados acuerdos, pues llevaron a que lo que luego ha ido en la trama de hidrocarburos, que tantas veces hemos dicho que lo que se ha defraudado en IVA es lo menos de la operación. La coincidencia con Aldama en el VAS, que es donde él se acaba comprando el palacete. Es verdad. Entonces, bueno, de los mismos productores, y esto es una broma, que nos han informado esta semana de algo que a lo mejor es cierto, que es que Begoña Gómez está intentando conseguir la doble nacionalidad en la República Dominicana, cosa que es entrar en un despacho de abogados. Hizo un viaje a México un tanto extraño. Hay quien dice en la causa Begoña que dice, oiga, le tuvieron que haber quitado el pasaporte. ¿Cómo es posible que esté 20 días por ahí, no sepamos dónde, ni cómo, ni por qué? Y a lo mejor pues hizo esas gestiones. En la Dominicana ya digo que es muy fácil, entras en un despacho de abogados, se lo digan a Bono. Tu documentación, que tiene gente en su entorno del PSOE, le puede contar cómo se hace esto, es fácil. Es fácil, se lo puede haber organizado Cristina Álvarez fácilmente, en nada, en un plis. Pero luego es que David Azagra o David Sánchez resulta que parece que está intentando conseguir la doble nacionalidad japonesa, porque su mujer es japonesa. Su mujer, que también creo que trabaja en algún sitio donde es fácil llegar si hay un dedo que te percute, ¿no? Que te empuja y que te ayuda, el dedo ayudador, ¿eh? Bueno, pues podría estar solicitando la nacionalidad japonesa. Yo creo que el kimono le sentaría mejor a Ábalos que a David Azagra, la verdad. Le veo más de inteligencia artificial y kimono a Ábalos. Esto es una tomadura de pelo, la verdad. Bueno, vamos a ir a un tema mucho más serio, y es que esto sí que es un problema para Pedro Sánchez, ¿eh? Esto es un problemita importante. El Tribunal Supremo le ha dicho a Puigdemont, mire usted, no tiene derecho a la amnistía porque la amnistía no prevé el delito de malversación. Tesis del magistrado Pablo Llarena, ahora ya consolidada por la Sala de Apelaciones del Tribunal Supremo. Así es que, Puchi, te has quedado sin la amnistía a ojos del Supremo. Es verdad que, como se ha dicho antes, aquí queda el cancerbero Cándido. El cancerbero Cándido, cuando esto le llegue, ya veremos cómo le hinca el diente. De momento, Puigdemont se lo ha tomado, pues lógicamente, muy mal, muy mal. Vamos a verlo. El Tribunal Supremo confirma que no aplicará la amnistía a Puigdemont por malversación. Los magistrados desestiman así el recurso que presentaron las defensas del expresidente catalán y sus exconsejeros Toni Comín y Lluís Puig. De esta manera, apoya la decisión del juez Pablo Llarena, señalando que no contraviene la voluntad del legislador. Carles Puigdemont responde en sus redes sociales señalando que la decisión confirma la actitud de rebeldía contra el poder legislativo y la pataleta ante una ley que no les gusta. La decisión del Tribunal Supremo coincide con la resolución de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, en la que reconoce oficialmente que Rusia intervino en el intento de golpe de Estado de los independentistas catalanes en 2017. Lo definen como el golpe de Estado de 2017 de los líderes del gobierno regional catalán contra el orden constitucional español. Se trata de una de las declaraciones institucionales más contundentes de una organización internacional sobre el proceso independentista. Que no existió.
La Asamblea considera esta interferencia rusa como una estrategia para desestabilizar democracias europeas. Hablan de pruebas que revelan un patrón similar durante el referéndum del Brexit en Reino Unido, las elecciones de Estados Unidos de 2016, las francesas de 2017, las de Rumanía y Moldavia del 24 y en la política alemana. Según el texto, la participación rusa se realiza a través de métodos híbridos como la financiación encubierta a partidos políticos, el uso de medios de comunicación estatales, el soborno de periodistas, influencer o blogueros y el uso de inteligencia artificial. Bueno, así que Puigdemont va a ser un problema y esto lo va a tener que arreglar Pedro Sánchez dando puntadas con hilo, porque no valen sin hilo. Esto de decir, no, y el catalán, Álvarez, hazle una gracia a este de Waterloo. Y hombre, pues mira, que el catalán se estudie en las escuelas europeas, porque no sé si saben que hay un privilegio de los altos funcionarios, de los eurodiputados, etcétera, que a sus hijos los pueden mandar a unas escuelas europeas, de las que salen con un nivel first class, pero que pagamos los contribuyentes. Bien, pues en las escuelas europeas le han regalado a Puigdemont que el catalán entre en ellas. Europa dice que no va a poner un duro, así es que el regalo es una puntada sin hilo, más que otra cosa. Lo importante, lo trascendental, que se apoya la consideración del juez Llarena, la hace suya el Supremo, y aquí pues vamos a tener otro conflicto por un delito que es un delito de los que son graves en Europa, el de la malversación. Si hay algo en los miles y miles de tomos que escribe la justicia europea, es que van a por los que cometen ese delito de malversación. Difícil será que no prospere una cuestión prejudicial que eleve, pues, por ejemplo, el Supremo o el propio Llarena después de este fallo a la justicia europea diciendo, oiga, ¿es verdad que le podemos amnistiar a al Puig, teniendo como tiene una condena por malversación? No parece que eso sea lo que en Europa está de moda. Alfonso Rojo. Hombre, tú conoces muchísimo mejor que yo cómo puede reaccionar Puigdemont y hasta dónde puede llegar. Pero no creas. Yo creo que poner nuestro futuro en manos de Puigdemont sería, no arriesgarse, sería estúpido. Es decir, yo no veo que ese matrimonio, aunque nos va a costar dinero, ya nos ha empezado a costar dinero, esto se va a arreglar con pasta, es decir, y se va a arreglar. Es decir, Puigdemont lleva ya esperando la amnistía 2 años. No, 6. 6 años. Bueno, lleva 6 de exilio y esperando 6 de exilio, pero lleva 2 años en que razón. le están prometiendo que viene ya, y yo creo que en el juego están todos. Yo aposté durante mucho tiempo a que Puigdemont le apretaba pero da la impresión de que le interesa mucho más el poder que tiene en España y controlar España que controlar Cataluña, porque a lo mejor si él forzase elecciones ahora, una crisis y elecciones en Cataluña envuelto en el antiespañolismo, le daría a lo mejor mejores resultados entre los independentistas. Pero me da la impresión de que los independentistas catalanes, los separatistas, están encantados con el apaño, que esto va a seguir así mucho tiempo. Ana Cuartero. A mí me ha llamado la atención el tema este que has planteado del catalán, y el que se le haya dejado que el catalán, ¿no?, pues vaya a esas instituciones europeas y sea enseñado fuera. Ayer, el jueves pasado, tuvimos un debate en la Asamblea de Madrid sobre el tema de la lengua árabe y cómo se está patrocinando, sí, en los colegios españoles, ¿no? Y fíjate, es que es una paradoja. Yo, la verdad que son de estas cosas que de repente hilas y dices, cuando los catalanes precisamente se han dado cuenta de que si corre peligro el catalán no es por el español, sino por la lengua árabe, porque a los que no se han atrevido, ¿no?, a imponer ese catalán, pues resulta que los catalanes empiezan a convencer a los europeos de que hablen catalán y sin embargo lo que hacemos los españoles es dejar que sean los islámicos los que nos traigan una lengua árabe. Y la izquierda, que es un poco también lo que me sorprendía ayer, defendía que es que el árabe es una lengua española. O sea, fíjate el cacao, ¿no?, en el que estamos viviendo ya. Tenemos por un lado a los catalanes destrozando España y por el otro lado la izquierda ahora lo que está reclamando es la cultura árabe.
Todos son pro-palestinos, es que es tremendo. O sea, yo feministas. Creo que, feministas. El viernes, ayer, abandonaron, y además este es un gran éxito de mi compañera Belén González Moreno, ha hecho abandonar la Comisión de Mujer al Partido Socialista. Algo de lo que yo me alegro enormemente, porque comentábamos después de esa sesión de la comisión, había llamado Belén, mi compañera, la portavoz, había llamado a un señor a dar cifras reales de lo que están siendo los delitos sexuales después de la ley de solo sí es sí. Hace poco hemos estado debatiendo que si las mujeres españolas tienen o no tienen que llevar, o pueden, las chicas españolas pueden o no pueden llevar velo. Y todo eso amparado por un Partido Socialista. Y cuando viene un ponente traído por Vox a decir la realidad de lo que está pasando y lo que está suponiendo el inicio del proceso de borrado de las mujeres, el Partido Socialista se levanta y se va. Y le dije, pues me alegro, Belén, porque lo que tenemos que conseguir es que el Partido Socialista se levante y se vaya de España. Porque os recuerdo que en Afganistán las mujeres eran libres en los años 70. En Irán las mujeres eran libres en los años 70. Y el que crea que no corremos esos peligros en manos de catalanes intentando imponer eso, mira, ese velo que estáis poniendo... Este es el velo que usó la mujer de Koldo en la comisión del Senado ayer para ocultar su identidad. En fin, haciendo escarnio y burla de una comisión del Senado que no debió haberse producido, porque al final no quiso hablar. Algo de dignidad, señores senadores, que trabajáis poco, coñe, un poquito de dignidad. ¿Cómo que viene usted disfrazado aquí? Venga, fuera, a la calle, hombre, fuera. Y se acabó, y hasta aquí. No, vamos a hacer el paripé. Yo le hago una pregunta, usted me dice que no me la contesta. ¿Pero dónde hemos llegado, por favor? Perdón. No, y quería comentaros al hilo de esto de la mujer velada y con gafas de sol, que estuve esta semana también en Valdemorillo. Valdemorillo es un municipio muy tranquilo, de gente muy normal. Y me decía nuestro concejal que está detrás de que se publique una ordenanza municipal porque empieza a haber mujeres completamente tapadas por la calle. Completamente tapadas. Entonces, no podemos permitir eso en España. Es que no lo podemos permitir, es que aunque solo sea por seguridad, no podemos permitir esto. La verdad es que lo que nos sorprendió fue la tibieza del Partido Popular, porque nosotros llevábamos una propuesta para que todas estas cosas, pues se denuncie. No puede ser que nos estén metiendo profesores negociándolo entre la Comisión Islámica directamente con Marruecos, sin pasar por las autoridades españolas. Ya hemos tenido un caso de un imán, ya hemos tenido el presidente de la Comisión Islámica que ha sido detenido por estar vinculado a delitos de terrorismo internacional. Entonces, no podemos... Y la postura del Partido Popular es que como no estaban absolutamente de acuerdo, se abstuvieron, y la moción de oponerse a esto no ha salido adelante, ¿no? Entonces, es que al final, cuando vemos Cataluña y hablamos de las cosas de Cataluña, es que Cataluña es el exponente de la islamización de España. Entonces, el problema de Cataluña ya no es solo el independentismo. El problema es que si les dejamos a ellos controlar las fronteras, tenemos en nada un Estado islámico dentro de España. Y de eso también hay que ser sensibles. Volvamos a Puigdemont. Mario Garcés. Bueno, España vive en un régimen de profugocracia. Es el poder del prófugo, esa es la realidad. Hemos sustituido la autocracia, la democracia por la profugocracia. Lo que diga el prófugo será lo que se ejecute a través de los, vamos a decir, los altos ejecutivos del Partido Socialista Obrero Español. Pero me voy a retrotraer al momento de la negociación del famoso catedrático de Derecho Constitucional Santos Cerdán y de la catedrática de Derecho Penal por la Universidad de Mopongo, María Jesús Montero. Estos sentados negociando con los prófugos de la justicia. Entonces, claro, le dijeron una conversación de besugos, evidentemente. Oye, yo quiero volver a España. Me tenéis que, lógicamente, purgar todas... Quiero volver a Cataluña. A Cataluña, perdón, sí, tienes toda la razón. Quiero volver a mi Cataluña, a mi previsible republiqueta. Y tenéis que hacer lo posible para allanarme el camino, extinguiendo todos los posibles delitos que haya podido cometer. Y
Y le dijeron, Santos Cerdán, que ya digo, es catedrático en enchufes varios, como electricista que es, y de Derecho Constitucional, dijo, no te preocupes que yo te lo consigo. No tiene ni idea. O sea, estos dicen, tú di que sí a todo, porque necesitamos que digas que sí. Si no, se lo consultas a Mopongo, que seguro que Mopongo sabe algo. Y si no, a Pilar Alegría, que seguro que está estudiando en la Universidad Libre de Teruel. Todos ahí, porque este es el nivel que tiene la política española, unos y otros. Ahora estoy hablando del Partido Socialista Obrero Español, ¿no? A partir de ahí, ¿qué dijo Puigdemont? Acompañado de Borràs, Nogueras, Comín, altas personas letradas en cultura catalana también. Todos de universidades. Todos del Ramon Llull, todos, sí, todos yullistas, ¿no? Bueno, dijeron, oye, pero ten cuidado porque hay delitos que a lo mejor no se cubren. Dice, no te preocupes, que vamos a meter también la malversación en la ley, que no pasa nada. Dice, hombre, pero ten cuidado que la malversación no cabe. Momento que hubo una llamada, debió salir el botón sacarino de Bolaños y dijo, no te preocupes que voy a hablar con el marido de Begoña y ya verás cómo la apañamos con Conde Pumpido en el Tribunal Constitucional. Pero ¿cómo es posible? Dice, no te preocupes. En la República Catalana nosotros controlaríamos todas las instituciones, tenéis que hacer lo mismo en la República Española de Pedro Sánchez. Controlar también por la vía de poder sanar las sentencias que emitan, que no os gusten los órganos judiciales, que lo pueda sanar directamente el Tribunal Constitucional. Y esa fue la realidad. ¿Cuál es el problema? Que afortunadamente, y fíjate que hemos sido críticos muchas veces en este programa, todavía hay autoridades judiciales, la magistratura está respondiendo con cierta dignidad, porque no están dispuestos a que haya un órgano como el Tribunal Constitucional, que es un tribunal de orden de interpretación política, que se dedique a ser un órgano de casación judicial. Por eso, de verdad, son momentos todavía en que todavía hay esperanza para pensar que algo funciona en este país. Funciona la Audiencia Provincial de Sevilla, Llarena ha funcionado, el Tribunal Supremo va a funcionar. Yo estoy convencido que el Tribunal Supremo, si el Tribunal Constitucional, en el tema del delito de malversación, intenta también depurar las responsabilidades por la vía de extinguirlas de Puigdemont, estoy convencido que el Tribunal Supremo tiene que responder, porque no sería el fin del Tribunal Supremo Español. Raúl. Pues fíjate que entendiendo tu lógica, la conclusión yo me la cuestiono. Y me la cuestiono por el siguiente punto. Yo creo que estamos en un punto, hoy nos hemos reído mucho, porque claro, es que no reírse con Ábalos y esta tropa pues es difícil, ¿no? Pero yo creo que nos enfrentamos a una situación de una ruptura total del modelo de Estado que tenemos. Y no tardando mucho. Y voy a decir por qué. A ver, antes, Alfonso, creo que has dicho una cosa. Esto se soluciona con dinero, ¿no? Refiriéndote a Puigdemont y a sus creencias. Yo creo que estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Pero ese soluciona con dinero es me mantengo firme con dinero, aunque no. A ver, evidentemente habéis explicado la malversación, no se puede meter dentro de un formato de amnistía, eso está, todo el mundo lo saben, nuestros televidentes, saben por qué, saben todo, y efectivamente al final es así. ¿Qué puede hacer cambiar este juego en corto o medio plazo? Pues algo que yo me estoy temiendo que ocurra y que sería tremendamente más grave que le den la amnistía a Puigdemont, que es que el presidente adelante elecciones y convoque como un plebiscito el concepto de Estado. ¿Por qué? Porque es el argumento que tiene para ir a unas elecciones generales. Él no va a ir solo porque las tiene perdidas y lo sabe. Su orgullo es más que su altura y nunca le va a llevar a este escenario. Pero planteará, ojalá me equivoque, y queda grabado hoy, un escenario plebiscitario en España. Voy con los independentistas, lo que se va a votar no es que yo siga o no siga, sino que mi modelo de Estado siga o que se cambie. Y en ese momento se acabó el Supremo, se acabó todo el orden constitucional. Y no, esto es una película de ciencia ficción, estamos mucho más cerca de lo que parece, con unos riesgos tremendamente altos. Pucci, con cariño, que no con respeto, lo sabe. Pucci, aunque no le demos, podemos seguir jugando a la pelota, le va a dar igual, porque él está procurando un modelo superior, lo que había llamado la famosa República Independiente Catalana, y añado lo que a mí más me preocupa, que no digo que no me preocupe primero, la República Independiente Española, que es lo que el fondo este señor está buscando. Nos va a obligar a ir a los españoles a unas elecciones donde no estamos votando una ideología, ni un programa, ni por supuesto, un presupuesto de Estado, que no los va a haber, sino lo que nos van a obligar a votar es a unos contra otros sobre si queremos un modelo de Estado independiente con un ordenamiento jurídico totalmente diferente, va a ser una república,
o queremos seguir como estamos. Y eso es, no voy a utilizar una palabra dura porque es tarde y no quiero tampoco ir a un juzgado, pero eso es lo que a mí me quita el sueño, porque esto no es ninguna broma, no es ningún déjà vu mío y es muy probable que nos podamos ver en este escenario en un año o menos. Ana. Estoy absolutamente de acuerdo con lo que dice Raúl, porque es más, el haber investido a Illa presidente es el principio de esa campaña electoral. Lo que necesita Sánchez es que, efectivamente, para los catalanes, demostrar que el Partido Socialista de Cataluña es más independentista y más eficaz en un gobierno presidido por Pedro Sánchez que cualquier otra fuerza nacionalista, y estoy totalmente convencida de que, como dice Raúl, esa es la hoja de ruta. Pues bueno, quiero hablaros también de Marichu Montero. ¿Por qué? Porque se lo gana, Empieza a ser un problema más que una solución, pero bueno, eso allá cada uno. La oposición, sobre todo el PP, ha fijado el objetivo de que vamos a acabar con esta señora como vicepresidenta del gobierno. No sé si lo va a conseguir o no. Lo que sí que me interesa es que en el siguiente trabajo escuchéis atentamente lo que dice la señora Montero cuando está nerviosa en el Congreso a propósito de el gran favor que en impuestos le ha hecho su gobierno, el de Pedro Sánchez, a los trabajadores. Dice que les ha ahorrado 38.000 millones de euros. Vean. Después de los patinazos recientes de María Jesús Montero contra la presunción de inocencia del caso Dani Alves o las críticas a las universidades privadas, desde el Partido Popular aseguran que la vicepresidenta primera del Gobierno se ha convertido en un estorbo para Sánchez. El principal partido de la oposición parece tener una estrategia clara: aprovechar este momento de Montero para ir a por ella, llegando incluso a pedir su dimisión en la sesión de control al Gobierno. Se han pasado 11 días desde que usted misma atacó uno de los principales pilares de nuestra democracia, la presunción de inocencia, y todavía no ha dimitido. Yo le preguntaba cuándo va a dimitir usted, pero lo que ya está claro es que usted ya está cesada de facto. La ofensiva ha llegado al Pleno del Senado, donde se ha aprobado la moción del PP con el apoyo de Vox y UPN para reprobarla por sus descalificaciones públicas a jueces y magistrados, por el incumplimiento de sus obligaciones con los presupuestos y la financiación autonómica y por someter a los ciudadanos a un constante incremento de carga fiscal. Y sobre este último tema, cuando Vox ha preguntado a Montero sobre la subida de impuestos, ella ha presumido de haber ahorrado a la clase trabajadora con bajadas de impuestos 38.000 millones de euros. ¿Esta sangría fiscal para qué? La recaudación es fruto del dinamismo económico y en la otra parte de la moneda, señor Figaredo, una bajada fiscal sin precedentes en nuestro país que ha permitido el ahorro, escuche, 38.000 millones de euros para las clases medias y las clases trabajadoras. Pero la vicepresidenta del Gobierno no debería hacer alardes de ahorro cuando el REAF, el Registro de Economistas Asesores Fiscales, ha anunciado que la enmienda que ha registrado el PSOE y Sumar para que el salario mínimo interprofesional no tribute tiene un error que obligará a los contribuyentes a pagar entre 110 y 180 euros. Yo no sé dónde están esos 38.000 millones. Garcés, ¿tú sabes? No, yo lo ignoro. Vamos a ver, por hacer un resumen rápido, desde que gobierna el Partido Socialista Obrero Español se ha recaudado más de 60.000 millones adicionales en 6 años. Ha habido 94 subidas o establecimientos de impuestos y de cotizaciones sociales y como consecuencia de la no deflactación del impuesto, parte de las clases medias y bajas se han visto obligadas a tributar más de lo que les correspondería. Por cierto, una no deflactación que se iba produciendo en los últimos 15 años. 15 años en algunos ejercicios fiscales que no eran precisamente el Partido Socialista Obrero Español, por ser justos y por decir las cosas claras. Esa es la realidad, ¿no? Y a eso se suma una doble tributación, porque como consecuencia de la inflación de los últimos años, las clases bajas medias son las que más soportan el coste de los impuestos indirectos, tanto del IVA como de los impuestos especiales. Por consiguiente, por eso llegamos a un nivel en el que casi un tercio de la población española está en un estado próximo a lo que son situaciones de vulnerabilidad grave o moderada. Es verdad que el porcentaje es muy parecido al de otros años, esto se ha dicho de paso también, por no hacernos trampas en el solitario, pero lo que está
está claro es que la clase media y baja ha sido la principal perjudicada por la imposición canina de tributos, pero eso es normal siempre, ¿eh? Las rentas altas suelen tener otras perspectivas, otros instrumentos de planificación tributaria. Pero resulta sangrante que salga esta señora diciendo que les ha hecho un gran favor a la clase media y trabajadora de este país, cuando ha sido al contrario. Sin duda, y sobre todo porque no sé dónde saca el dato, pero esto era habitual, ¿eh? O sea, este grado de confusión numerológica, que yo no sé dónde viene, insisto, de la Universidad Libre de Mopongo, pues la verdad es que esto no lo hacen los funcionarios del Ministerio de Hacienda, que son excelentes funcionarios y profesionales. Yo no sé si es su jefe de gabinete, que tanto ir a la cafetería de enfrente suele equivocarse con los números. Por el sobre. Alfonso. Mira, yo de mi larga vida como periodista, casi 50 años, dediqué más de 30 a cubrir desastres, catástrofes, crímenes, estupideces, siempre provocadas por la perfidia humana, por la tontería humana. Y eso me llevó a un convencimiento, después de una larga formación en los jesuitas, de que había Dios pero no había divina providencia, que no había un ser justo y bueno que velase por nosotros. Y después de ver a Marichu Montero, empiezo a dudarlo, porque el que no haya ejercido nunca la medicina demuestra que hay divina providencia. Imaginaros a este personaje dedicada a curar, a recetar. Bueno, esta había acabado con la mitad de la población, te lo digo yo. Hemos tenido la suerte de que se ha ido a la administración y a la política, y eso demuestra que hay divina providencia. Gracias, Dios mío, por haberla metido en el PSOE. Esta es intensivista fiscal. Eso directamente. Ana Cuartel. Yo creo que puedo tener la respuesta de dónde saca Marichu estos 38.000 millones de euros. Todos sabemos que hay un anexo de los presupuestos que se llaman rebajas fiscales, que se calcula según una metodología que además viene impuesta por el Gobierno, y en la que es verdad que siguen existiendo pequeñas exenciones en el IRPF, de acuerdo, pues bonificaciones por familia numerosa, es decir, pequeñas, y esas se valoran todos los años en los presupuestos como rebajas fiscales. Yo el otro día os decía, lo que ha descubierto la ministra es que el año que viene pueden quitar esas deducciones y cobrarnos todavía 38.000 millones de euros más. Esta es la realidad. Insisto, esas son esas pequeñas deducciones del IRPF que hay. Pues por el tercer o cuarto hijo, 400 euros al año, o van subiendo, ¿no?, el mínimo exento en función de los miembros de la unidad familiar. Todo eso se valora en un anexo de los presupuestos que se llaman bonificaciones fiscales, y que si en un momento determinado se presentara un proyecto de presupuestos, pues yo me juego con vosotros a que la cifra que saldría serían 38.000 millones de euros, cosa que, insisto, solo es justificable como las cifras del paro, gracias a las metodologías de cálculo del Partido Socialista y, por lo tanto, son mentira. Los inventores de la estadística perversa. Por cierto, hombre, sí, pero todo esto tiene un margen. ¿Cuánto de miserable se puede ser en el ejercicio del poder? Cuando tú te has peleado por el salario mínimo interprofesional y no has sido capaz de perdonar 2.000 millones a los que cobran menos de la sociedad, les subes el salario mínimo interprofesional, pero les mantienes el tope de lo que tienen que pagar por IRPF, pues les has hecho un 7 descomunal. Luego lo reformas porque se pelean, se acordarán, Yolanda Díaz y Marichu se pelean y llegan a un acuerdo chapuza donde pocos, que por un año, y si eres soltero, pero además rubio, pero además eres del Atleti, pues entonces vale, de acuerdo, pero si no, no. Bueno, hombre, por favor, ¿pero de qué estamos hablando? ¿2.000 millones? ¿Qué es para Marichu? ¿2.000 millones? ¿2.000 millones qué? ¿Me pongo? Nada, pero escuche, si además les falta repartir las ayudas europeas en un 70%. ¿De qué estamos hablando? ¿Pero qué gobierno es este, don Raúl? Pues hombre, en la pregunta tiene usted la respuesta. Pues un gobierno de chapuceros como esta noche viéndolo, ¿no? El problema es que son chapuceros con ínsulas de expertos, que es lo que a mí me cabrea más. Pero bueno, también hay que reconocer las cosas de César. Marichu Montero viene de la escuela del magnífico fiscalista, inquisidor, socialista que fue Montoro, ¿no? Aunque lo tuviéramos en el Partido Popular. Vamos a reconocer que Montoro fue... No, yo cuando tengo una cosa digo y la contraria también.
Bueno, pues ya que Montoro, que fue quien destrozó a las clases medias españolas, ¿no? Donde les achicharró a impuestos, bueno, pues esta señora ha importado algunas ideas. Pero de todas maneras, fijaros un poco el concepto. Yo quiero darle un siguiente punto a esto, que es, yo me hago una pregunta, a estas horas ya de la noche, a punto de acostarnos todos, que muy simple. Oye, ¿y Pedro Sánchez como presidente de esta orquesta, o este grupo de lo que queramos llamarle, resulta que tiene política fiscal, por tanto tiene política de ingresos, pero no tiene política de presupuestos? Es un poco raro, ¿no? Es decir, si yo no tengo una política de presupuestos... Ni techo de gasto. No, pero es que fijaros un poco lo ridículo de esta fotografía. Es decir, yo estoy impulsando una política fiscal que se supone que viene derivada de unas perspectivas económicas al alza, porque si no estaríamos destrozando la economía de los españoles y por tanto la del país, reduciendo el consumo. Quiero interpretar que Marichus en sus momentos ha sentado con el ministro de Economía, con Mr. Cuerpo, y le ha dicho, oye, ¿cuánto vamos a ingresar el año que viene? Y dice, tanto. Y entonces, a partir de ahí, oye, vamos a hacer una política fiscal que nos permita recibir en las arcas del Estado recaudación, ya no solo impuestos directos, de manera indirecta, ¿no? Y entonces yo me pregunto, ¿y por qué el señor Sánchez no presenta una política presupuestaria? ¿Qué pasa, que no sabe dónde se quiere gastar el dinero? Yo espero que los diputados que nos pueden estar escuchando, pues esto se lo pregunten el próximo día. ¿O es que usted tiene una política presupuestaria, pero no tiene para presentarla porque sabe que tiene que aflorar acciones y tiene que explicarle a los españoles a dónde va a ir el dinero que está recaudando? Porque eso igual a algunos no nos hace ninguna gracia oír. Entonces, al final, yo quiero concluir hoy, en la vida las coincidencias nunca existen, creo que en política mucho menos, y al final, pues esta señora creo que comete una torpeza y un error, poniendo de manifiesto que hay una política, por supuesto, presupuestaria. El problema es que el Partido Socialista no tiene lo que hay que tener en España para explicarle a los españoles, con el dinero que nos están quitando, aparte de las orgías y las juergas, dónde y a quién se lo van a repartir. Y concluyo, por eso mismo quizá Puigdemont, y dándole razón a Alfonso, está relativamente cómodo, aunque no le den la amnistía. Bueno, ¿alguna observación a los asuntos presupuestarios? Yo les quiero recordar lo tan manido, no sé si hasta qué punto es verdad, de que lo que le duele a Sánchez es perder esa votación de presupuestos y que por lo tanto va a buscar la vía de, sin presentar los presupuestos, conseguir prorrogarlos contra lo que dice la Constitución. Bueno, España es una profugocracia sin presupuesto. Esta es la definición de la España actual, ¿no? A partir de ahí se están produciendo algunos efectos perversos, no solamente en el Estado, sino también en las comunidades autónomas. Todas las comunidades autónomas gobernadas por quien sea y hasta en coalición han incrementado el presupuesto durante los últimos años. Aquí no hay disciplina fiscal de ningún tipo. Aquí se hace política contra el presupuesto. Sánchez es el adalid de hacer política contra el presupuesto, que se haya ahora que hacer una especie de tela de protección contra los aranceles, contra el presupuesto. Que sale el presidente de Murcia, contra el presupuesto. Todo el mundo contra el presupuesto. Y contra el presupuesto es contra la tributación, contra el endeudamiento y contra la participación en ingresos del Estado, que están inflando a todas las comunidades autónomas. Por eso las comunidades autónomas, que es lo que no entiendo, se dan golpes en el pecho diciendo hemos batido récord este año otra vez de presupuesto. Es lamentable. Y eso demuestra una orfandad en materia de política fiscal y de política presupuestaria total. Hay que hacer el análisis de cuánto ha subido el gasto público autonómico y local en los últimos años. Y eso es gravísimo por consecuencia de la política también fiscal del Gobierno central. Fíjate, Mario, que es que no puedo estar más de acuerdo contigo, porque sabes que es una batalla que he llevado insistentemente en la Asamblea de Madrid. 6.000 millones de aumento, un 25% de aumento de presupuesto de la Comunidad de Madrid, por la obsesión de superar en presupuesto a la Generalitat de Cataluña. Ojo. Bueno, no tenemos tiempo para más. Si acaso, para que yo les haga un recordatorio, seguro que alguno me lo ha oído decir. Si quieren que lo que ustedes y nosotros compartimos llegue al 100% de los ciudadanos españoles, pues no vale el boca a boca, no vale la conversación en el vermú, no vale el cumpleaños de un sobrino, que están bien, no digo que no, pero es un mecanismo muy lento. A lo mejor lo que procede es, si ustedes llegan a la conclusión de que compartimos buena parte de su ideario, pues apoyarnos a nosotros, que tenemos la voluntad de ser una correa de transmisión para que eso en lo que coincidimos, lo fundamental y lo mollar, se traslade al conjunto de los ciudadanos
y esperemos que esto obre en consecuencia de un cambio político que también llevamos un tiempito esperando. Nos despedimos aquí, llega la Semana Santa, así es que semana de asueto y luego retomamos las bridas del Más se perdió en Cuba.